Radio con Vos. Radio 899. Pedrini, Trapé, Vera, Contragolpe, en Radio con Vos. ¿Cómo se soporta un estallido cuando ya estallamos? ¿Cómo es? ¿Cómo se sale? En Argentina hoy importa más ganar que saber. No sé en qué momento pasó. Se puede ganar sin decir nada, pero no seguir sin hacer algo. Este domingo, Buenos Aires va a ir a las urnas. Otra vez, a pelear en defensa propia. El partido de los brazos largos, del hombre común, con más bruxismo que luz, con más ansiedad que claridad, pero roto. Porque todos estamos rotos. El presidente, su hermana, tu ex, tu viejo. No nos entran más novedades en el cuerpo. Queremos que no pase nada, pero que pase rápido. Como Funes, el memorioso. El del cuento de Borges, que se encerró en una habitación para no recordar nada más que un velador. En los 70 salíamos y no sabíamos si volvíamos. Hoy volvemos, pero no sabemos para qué salimos. Y como hay bronca, pero no hay oxígeno, lo que explota no se difunde. Por eso hay más pacientes que héroes. Por eso hay más muerte que fuego. Nada derrama, todo queda dentro. ¿Hace cuánto que los cuerpos dicen lo que no dice la democracia? Insultar a un niño con autismo es libertad de expresión. Difundir audios de una corrupción es delito. ¿Qué nos está rompiendo? Hace mucho tiempo que acá nadie sabe qué es legal y qué es ilegal. Mucho tiempo. ¿Y saben qué? Lo que existe es el bien. Porque podemos ser seculares en las cosas, pero frente a los otros somos profundamente cristianos. En Argentina vos no podés transgredir el sermón de la montaña. Acá no se puede. A los enfermos se los cuida. A los caídos se los levanta. A los pecadores se los perdona. Y a los rotos se los abraza. Ese es el mejor contragolpe. Hacer el bien es el mejor contragolpe. Y ya lo saben, en este país siempre se ataca con amigos. Somos tres. Mi nombre es Facundo Pedrini, pero las figuras son ellos. Vienen de Rosario, son el mejor cabaret de la ciudad. Buenas noches, Tomás. ¿Cómo andás? Qué lindo escucharte. Gracias por recibirnos acá. Radio con Vos, tu ciudad, siempre toca al revés. Así que muy contento. Es muy especial para nosotros estar acá. Y estamos entusiasmados, emocionados. Tan ambicioso el programa que compite con la selección. Hola, Mauri. ¿Cómo estás, Facundo? ¿Todo bien? Bien, la verdad que bien. Muy emocionado por tus palabras. Algo, ¿sabés qué? Vengo meditando bastante, perdón que me meta así tan de lleno, pero en la cuestión del bien, del bien y de la verdad, ¿viste? No quisiera ponerme así tan solemne tan rápidamente, pero me parece que es una discusión que por ahí no nos damos cuenta y que damos todo el tiempo. ¿Estuviste leyendo? Sí, estuve leyendo, preparándome para el invitado de hoy. A propósito del invitado de hoy, estuve leyendo Contra los académicos, ni más ni menos, uno diría, un texto que decimonónico por lo menos, no, un texto de San Agustín de Hipona. San Agustín de Hipona, padre de la iglesia, estamos hablando de una persona prácticamente de la edad antigua. No llega a ser de la edad antigua ya, pero por ahí. Y bueno, se reflexiona un poco sobre esas cuestiones. Me parece que va muy de acuerdo a la naturaleza del invitado del programa, que no sé si estamos en condiciones de decirlo. Bueno, en Argentina la teoría del derrame es el otro, ¿no? Vos siempre decías algo, que gobernar en Argentina es generar trabajo. Sí. Te lo escuché decir varias veces. Creo que este domingo se juega un plebiscito acerca de la gestión de Milei.
en el medio de este escándalo de corrupción. La Argentina es un país que se acelera por momentos. Pasamos del 2017 al 2018, tal vez al 2019, el lunes, dependiendo de los resultados. Me gustaría hablar un poco al respecto con usted y también hablar con el invitado, que vamos a decirlo, es Juan Grabois. Exacto. Es el invitado de hoy. Vamos a estar conversando con él y va a ser un placer. Lo recibimos alguna vez en Rosario y muchas cosas quedaban pendientes, así que vamos a intentar conversarlas acá con ustedes. Un salesiano suelto en las listas. Un ganador antes de ganar. Juan, sí, yo creo que Tuvo mucha participación en el armado de la boleta. sí. Sí, es medio bandorista Juan, ¿no? Golpea y negocia. Es de esa escuela. Vamos a preguntarle. Muy sí, progre. si se siente, bueno, si se siente Ustedes- bandor. vos sí lo tienen ahora. No lo tengo. No, no. ¿Me están tirando ruiditos? Sí, empezaron los ruiditos. Las Gracias. noticias mienten. Ok, ok. Gracias, Bien. Charlie. En la Gracias, discusión, Charlie. Tosco Rucci, me parece que Juan ya desempató hace rato, ¿no? ¿Sí? ¿Vos decís? ¿Para qué yo creo lado? que sí. Y para el lado de Tosco. Bueno, calculo, le podemos preguntar. Me gustaría que en el ping-pong lo incluyas. Sí, podría ser, Y lo podría hagas, ser. definirse, sí. 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 Es un político, No, bueno. hay que decirlo, es un político en campaña. Si bien es un tipo que uno presume cierta honestidad en cada una de sus respuestas, es un político en campaña, veremos qué nos dice. Pero esa pregunta me gustaría incomodarlo con alguno de esos ping-pong. Es raro hablar de alguien que va a estar enseguida, bueno, ahora no está, pero que va a estar enseguida, pero bueno, supongo que tendrá muchas lecturas al respecto, digo, con la figura que fue su padre en los 70, debe haber pensado varias veces en todos los distintos avatares de esa época. Sí, y de cada uno. en una semana muy compleja en donde prácticamente no hubo cierres de campaña. No. Yo es una cosa que... Hubo dos caravanas en los últimos 7 días, las dos fueron del gobierno nacional, una en Lomas, que terminó con su principal referente económico huyendo en una scooter, Sí. y Fue una la gran otra imagen. en una falsa emboscada en el partido de Moreno, con menos de 6.000 personas. Menos de 6.000 personas. Sí. Eso lo escuché. Vos sabés que creo que acá en esta bendita radio le están haciendo una entrevista a quien organizó aquel acto. Él calcula un poco más, pero no estaba tampoco tan... Digo, voy a citarte, Facundo Pedrini, más de una vez. Ya lo hago por segunda vez. ¿En cuánto? En 7 minutos. ¿Las plazas siguen definiendo la democracia? ¿Los actos siguen definiendo en su concurrencia la continuidad de la política? ¿O estamos ya demasiado inmersos en las pantallas? A mí me parece que hoy por hoy la democracia se define más a través de los algoritmos que de las plazas. Ok. Sí. Sí, claro, sí. Sí, porque con este nivel de ausentismo electoral, en donde la nueva mayoría es no la persona que con bruxismo va a votar e impugna, sino con el tipo que no le interesa ingresar al cuarto oscuro, porque en el fondo cree que la democracia no cambia nada. Sí, Entonces, solamente lo que hace es sacarse el Estado de Derecho del cuerpo. Sí, pero no nuestras pantallas. O sea, si yo veo Twitter hoy, parece que gana el kirchnerismo con un 60% de los votos, aproximadamente. Quizás si yo veo TikTok, o si veo Facebook, o si veo... no, el tema es que no los veo, ¿viste? Me hago el cool y no tengo ninguna de esas redes. Pero... yo no sé si las calles siguen todavía delimitando la democracia, pero no sé si nuestras pantallas la delimitan. ¿Me explico? O sea, las pantallas son un recorte demasiado breve de la realidad como para otorgarle ese poder. Y cuando vos le dijiste a tu pantalla que es exactamente lo que te gusta y te retroalimentó durante años, qué sé yo, me parece que es muy difícil hacer una muestra que sea real, que sea fehaciente, que sea parecida a la del común de la población a través de tu pantalla que hace 5 años le está entrenando. Veremos qué sucede. Sí. En principio el discurso oficial fue un discurso defensivo. El gobierno se defiende a través de un calendario, no a través de una explicación, en una elección de suplentes. Pero bueno, Mauri, tenemos regalos, tenemos muchas obsequios. cosas. Bien. Tenemos varias. Enumeralas, dale. Por un lado, las variaciones rosas, no sé, ¿lo muestro ahí? ¿Se verá acá? ¿O tenemos otra forma? Estas es las variaciones rosas, ensayo no tan político sobre el peronismo porteño de, no sé si es la editorial o el nombre, Supa. Perdón, porque me lo mandó la persona en cuestión, pero bueno, en fin. Tenemos este libro sobre el peronismo porteño. Bien. Tenemos un equipo matero completo de los amigos de El Viejo Chamán. Bien. Todo esto, gracias El Viejo Chamán, gracias Editorial Supa por las variaciones rosas. Tenemos para sortear 3
libros de de las variaciones rosas y este equipo matero. La forma de participar para el sorteo es siguiéndonos en Contragolpe 899 en Instagram y seguir al el viejo _chamán también en Instagram y compartir el visionado donde lo estén haciendo. Quieren sacar una foto a su pantalla, Sí. hacer una cosa así, etiquetarnos tanto, bueno, por lo menos a Contragolpe para que nos enteremos nosotros, pero al viejo chamán síganlo. Hay ¿Quedó también claro? un número de WhatsApp, ¿no? Hay un número también de WhatsApp para mandar audios, para interactuar con nosotros. Si quieren interactuar con nosotros en algún otro momento del programa, vamos a estar escuchándolos. Es el número, el 11 53 79 89 90. Repito, 11 53 79 89 90. Está ahí en la pantalla, que muy cómodamente, Perfecto. por suerte, seguramente Charlie ha puesto para nosotros. Llegó el momento de la mirada del compañero y amigo Tomás Trapé. Bien, hay que resumir un poco la Argentina. Es todo un lugar, ¿no? Nuestro bendito país. Un lugar en donde uno llega y de repente se va una semana, vuelve y pasaron como 10 años. Quilombos, ocurrieron un montón de cosas. Y sin embargo, cuando nos vamos 10 años y volvemos, todo parece más o menos igual. Los mismos casos, la corrupción, incluso los mismos apellidos. Es una temporalidad extraña la de Argentina y quería referirme un poco a eso, un repaso de las últimas 2 o 3 semanas. Hace 2 semanas el presidente Javier Milei estuvo en Rosario, estuvo en la Bolsa de Comercio. Fue su primera aparición pública después de los escándalos de corrupción, de los audios filtrados de Spagnuolo, y dio un discurso político que en realidad fue una clase de economía, una clase de Coder House. Empezó hablando del trueque, el tipo. Y en su clase de economía terminó hablando de política. No pudo evitar terminar hablando de política. Para explicar el porqué de la suba de tasa de interés, que era uno de los temas en cuestión, habló del riesgo Cuca, producto de las elecciones de este domingo y básicamente del peligro de la democracia, de unas elecciones a medio término que hoy en día, bueno, podríamos discutirlo si qué tan importante van a ser la de este domingo, sí. Lo mejor sería que no haya elecciones, digamos. Claro, el riesgo era ese, pero me hizo acordar, hablando de las temporalidades, a algo que dijo Mauricio Macri. Mauricio Macri había dicho exactamente lo mismo en 2017. Y hay que recordar que en esas elecciones al PRO le va muy, muy bien. En su discurso de ayer, en Moreno, Milei empezó agradeciendo a Karina Milei por la odisea de organizar el partido. Y habló de operetas, la tiranía kirchnerista, el enano soviético de Kisilov, empate técnico y acusó a la oposición de cargarse la vida del fiscal Nisman. Desempolvó todos los artilugios que había sobre la mesa para generar algún tipo de reacción, porque ronda el silencio ante los escándalos de corrupción. Una lectura nerviosa, con furcios, y qué sensación me dejó que el tiempo se volvió a acelerar, que en 2 semanas pasamos de un 2017 a un 2018. ¿Qué fue el 2018? Fue el principio del fin del gobierno de Mauricio Macri. Sí, pero atención, porque después de la elección de Mauricio Macri de medio término, llegamos a la Argentina de las piedras. Ese fatídico diciembre con el gordo Mortero como eslabón cultural de la contraofensiva y el principio del fin. Y el principio del fin. Fue abril-mayo, la economía se empieza a deshilachar, el modelo empieza a quebrarse y termina con la salida justamente, hablando de apellidos que vuelven, de Sturzenegger y la llegada de un tal Caputo al Banco Central. Y también hay que recordarlo con la llegada del Fondo Monetario Internacional. Entonces, las preguntas que se figuran son claras. ¿Será el caso Spagnuolo la fiesta de olivos de Javier Milei, de La Libertad Avanza? ¿A qué me refiero? A ese evento que rompe moralmente a un gobierno. Así como fue Olivos, como fue tal vez los bolsos de López, imágenes tan fuertes que uno no se la puede sacar de la mente. ¿Qué precio paga o va a pagar el gobierno el domingo? ¿Lo pagará o no lo pagará? Y la última, ¿en qué año de esta temporalidad en RUP y retorcida que vive Argentina nos levantaremos si el domingo el resultado es negativo? ¿Nos levantaremos en un 2019, el lunes tal vez? Bueno, está por verse. Nos vamos a levantar en el 2025. Hay una parte de Argentina que vive a la velocidad de TikTok, pero las historias de sus ciudadanos son quietas. Vos recién hablabas del escándalo de Olivos y el paralelismo con
los sobornos o los presuntos sobornos en la Agencia Nacional de Discapacidad. Uno es un escándalo moral, el otro es un conflicto espiritual, porque además rompe un pacto de lealtad con su propio electorado. Milei fue el presidente de los rotos. Y en la hebilla de los últimos 3 meses tenés una diatriba en redes sociales contra un pibe con autismo, el conflicto con el Garrahan y el escándalo en discapacidad. Tenés 3 instancias que apelan directamente e interpelan directamente a una sociedad quebrada. Un pibe que no puede ser lo que sus padres sueñan que es. El hospital que atiende al 25% de los nenes con cáncer del país. Y los discapacitados. Digo, hay algo del correlato de los príncipes de los rotos que se cayó. Porque independientemente de cómo envejezca o no el gobierno, lo que está desgastado es la figura de Milei como personaje. Es una reputación doble faz, ¿no? Por un lado, ¿qué va a pasar con el gobierno? Y por otro lado también, cómo se va erosionando Milei como contracultura. Pero en este tiempo que vivimos tan visual, más de imágenes, más de TikTok que de editoriales o incluso cultura escrita, se hace cada vez más real la frase una imagen vale más que 1000 palabras. Libra parecía muy abstracto. Ahora bien, el Garrahan no lo es. Tampoco termino de entender si esto va a tener el impacto que se supone que tiene que tener o si en realidad lo que está erosionado es la economía. ¿Qué domina a la hora de votar? ¿Qué determina el voto de una persona? El voto creo que siempre es en defensa propia. Nosotros, en un montón de relevamientos que hicimos en Constitución, yo creo que Argentina pasa primero en una estación de tren. La gente no tenía idea de lo que era un trader. Ok, era muy abstracto. Y cuando le decías Libra, pensaba que estás hablando de un signo del zodíaco. Y ponele, no sé, pienso, porque no pasó hace, bueno, sí, pasó hace 20 años también. Pienso, vos lo veas Sturzenegger en el gobierno, ni te enterás. Digamos, la gente que no sabe lo que es Libra, capaz que ni se entera. No. Claro. A ver, tu mujer te puede cagar y te puede hacer el boludo. Pero si vos la encontrás cogiendo en una cama, bueno, te alertás, me parece que te tenés que separar, amigo. O sea, Sí. Creo que la imagen es tan fuerte, que no queda otra opción. A mí me parece que hoy en día en Argentina el nombre de Karina Milei no suena a otra cosa que a corrupción. Después habrá que demostrarse si es cierto, si no es cierto, cuáles son las implicancias. Pero yo estoy hablando de la imagen mental que se le pueden figurar a los argentinos. ¿Karina Milei es el máximo Kirchner del gobierno? Están muy bien los audios. Sí. Si En es, cuanto a intención de voto, en cuanto a imagen positiva o negativa. Hoy, o sea, hace 2 meses no, por ejemplo, es este momento. ¿Milei está dispuesto a entregar el sello con tal de no entregar a la hermana? Mira, según lo que trasciende, sí. Según lo que trasciende, es así. Es más, hay un comentario trascendido, creo que Viviana Canosa lo dijo, algo así como que si se va Karina me voy yo. Lo cual, bueno, habla de la fragilidad de alguien que no votó a nadie. ¿O que son indivisibles? Sí, puede ser. A mí me parece como sobreactuado, ¿no? No deja de ser el presidente, no deja de ser un tipo que armó su propio camino. La hermana en todo caso habrá sido una gran ayuda. Me parece, viste, y en todo caso es que viene después, si ocurriese algo así. A mí me parece que hay demasiadas exaltaciones, ¿no? Por un momento se llenan las redes de comentarios acerca de, bueno, esto va a durar 100.000 años y ahora parece que pasado mañana se termina. Yo no creo que ninguna de las dos cosas sea cierta. No, en 2018 también creíamos que Macri iba a ser para siempre. Sí, por eso. A mí me parece que Argentina, insisto, en esta relación que hay con el tiempo, termina siempre acelerándose, desacelerándose. Las cosas pasan rápido y también pasan lento al mismo tiempo. Sí, hay 2 formas de entender lo que va a pasar el domingo, que tiene mucho que ver con la identidad de cada una de las opciones, ¿no? Por un lado el peronismo, que a excepción de, bueno, el caso del invitado de hoy, viene en instante Juan Grabois, diseñó una lista de suplentes porque apuesta al sello y al partido y al frente por sobre los nombres propios. Y en el caso de Milei, que es todo lo contrario. Dice, yo soy el león y la medida de todas las cosas tiene que ver con la libertad.
y la libertad soy yo. Para mí no se equivoca. Evita decía algo en ese sentido de que, sí, por supuesto que el trabajador en la época de Perón estaba enamorado también de las reivindicaciones, la ampliación de derechos, pero si eso no lo condensás en una figura, es muy abstracto. O sea, necesitas también, al menos en Argentina, creo. Por supuesto, el peronismo vota balcones. El peronismo se dirime a través de balcones. La historia del peronismo es la historia de las plazas, de los votos y los balcones. La historia del radicalismo es la historia de la asamblea. Mira, te diría la historia de la disertación, la historia del argumento y la historia del acuerdo. La historia del peronismo es la historia de la orden. Pero yo te diría que Argentina vota balcones, y no solo vota balcones, vota contra balcones también. O sea, si no, hay un montón de presidentes que no puedes justificar, digamos, que no tenían un montón de clamor popular, pero sí que podés votar por la negativa. Digo, en esto que decíamos antes de que el voto siempre es defensivo. Bueno, pero también puede ser ofensivo, digamos. 2015 creo que fue un voto ofensivo. 2015 fue un voto ofensivo. Me pero parece que sí. ¿Para atacar a qué? Al kirchnerismo. ¿O no? ¿No? No sé, yo, o sea, honestamente no creo que estemos en presencia de una sociedad mileizada, pero estoy convencido que el pueblo se deskirchnerizó. Sí, puede ser. Hoy por hoy me parece que la lógica frentista del Frente Patria o de Fuerza Patria tiene que ver con definirse en contra de Milei. Contestarle algo sin una hipótesis de futuro. Porque esencialmente lo que no puede pronunciar parte de la política es que hoy Milei es más popular que Cristina. Eso es una buena pregunta para hacerle a Grabois. A ver qué ve él. A mí me parece que hay dos mandatos con los cuales gana Javier Milei. Uno es terminar con la inflación, Sí. y el otro es terminar con la casta. Ahora bien, el segundo está en duda o está atravesando el medio de un escándalo. Y el primero, bueno, en algún momento eso se tiene que efectivizar en una mejor calidad de vida. ¿Basta solamente con eso? ¿Basta con un número en una tabla de Excel? A mí me parece que es un sistema raro, porque es un sistema en donde yo nunca vi a un gobierno que tuviese tanto conflicto con lo popular y al mismo tiempo con los sectores dominantes, porque el campo no está bien, la industria no está bien, ni siquiera sé si el poder financiero está contento con las medidas que está tomando el gobierno. Entonces, no me queda claro quién está ganando. Queda una ilusión, puede quedar gente rota, puede quedar esperanza, porque la esperanza también es un componente que afecta a cualquier elección, pero bueno, hay que verlo. Es el torbellino, sí, es la turbulencia más grande que atraviesa el gobierno hasta acá. Pero me pregunto, digo, ¿Milei puede ganar porque no tiene contra quién perder? Sí, claro. Sí, sin duda. ¿Qué es Fuerza Patria? ¿Viste? ¿Cuál es el...? Revista Está bien. subestada. O sea, digo, sí, obvio, siempre no existe el espacio vacío en la política. Por supuesto que si hay algo que es anti-Milei, va a tratar de juntarse para sobrevivir, aunque sea. Pero, y lo digo, creo que la gente que está viendo, la mayoría, si me conoce, debe saber para qué lado pateo yo. La verdad es que no me siento convocado a un proyecto de país, a un proyecto de futuro. No tiene con quién perder Milei porque no tiene ninguna contrapropuesta tampoco. Y porque es muy cercano el momento en el tiempo en el cual los que se le enfrentan estuvieron en el poder. Entonces, ¿cuál es el sentido de votar en contra de Milei? Está claro que el recuerdo cálido del kirchnerismo del 2015 era un contrapeso al gobierno de Macri. Bueno, claro, sí, por eso en 2019 tuvo mucho sentido, por eso mucha gente se entusiasmó, me entusiasmé en 2019, pero ¿por qué te entusiasmarías en 2027? Hoy, no sé, o en 2025. 2027 no sé, capaz que la realidad cambió 40 millones de tumbos y pueden pasar otras cosas, pero en este momento... Tal vez en el fondo tiene razón el Turco Asís, cuando dice que en política el fracaso de lo que viene redime el fracaso anterior. Entonces, ¿es crisis o es decadencia, Tomás? No, es decadencia. Es decadencia. A ver, no quiero ponerme ni alarmista ni fatalista, pero no existe una crisis económica de 40 años. Con algunos lapsos de crecimiento de un país que no genera empleo privado desde el 2011, 12. Es mucho tiempo. Un PBI prácticamente intacto en más de 10 años. Digo, me parece que también errar las preguntas genera que erres las respuestas. Es un país que definitivamente necesita
un cambio. Creo que hubo algo de esa esperanza expresada hace 2 años en el gobierno de Milei. Pero bueno, la esperanza también dura en un tiempo y veremos. El que te dice que sabe lo que va a pasar, me parece que te está mintiendo. Claramente no. Es cierto, esa frase de Pablo Semán, no tienen con quién perder. Totalmente cierto. Tampoco da la sensación que se produzca una renovación, que se active un proceso de renovación, o a lo mejor es demasiado lento como para generar vértigo y entusiasmo. Y eso obviamente que afecta a cualquier electorado y cualquier elección. Bueno, Crisis hubo muchas. digamos, sin ser exégeta ni Qué abogado afilado. defensor del peronismo, puedo pensar en voz alta. Digo, no hay una renovación por un lado, porque los titulares perdieron y siguen ahí, en la claraboya de la luz, pero al mismo tiempo tampoco nos gustan los suplentes. Entonces, me parece que estamos en presencia de un entrepiso entre dos mundos que no terminan de conmover a nadie, pero termina siendo una transición necesaria. ¿Hacia qué? Bueno, eso lo tiene que definir la política, no el periodismo. No, bueno, claro, por eso me parece que aumenta la... Más allá del ejemplo de Corrientes... Aunque hoy el periodismo está siendo mucho más valiente que la política. Sí, puede ser. ¿Por qué lo decís en particular? Me parece que el escándalo de los audios salió a través de una investigación periodística que hicieron los colegas de Carnaval, ¿no? Medio, Periodistas ensobrados. medio noventosa la cosa. ¿Qué te hace acordar, Tato, de todo lo que está pasando? Porque de Menem salimos con la alianza. Sí. De Es Menem, el tema. de Menem salimos con frepacismo tardío. Y después viene un 2001. ¿Quién va a pagar los costos? Yo no creo que después de un loco venga un profesor de Puan. No te creas, no te creas. Hay teorías al respecto, creo que alguien dijo que si Alberto había sido Alfonsín y hoy estamos viviendo un menemismo compactado, ¿no? Porque en 10 años, en 2, lo que sigue tal vez sea una suerte de frepacismo, pero el tema es que después del frepaso vino en 2001. Entonces, no encuentro en ningún loop temporal el optimismo. Alberto fue la primera experiencia histórica del peronismo en donde el peronismo no fue. Peronismo uruguayo. El peronismo fue épico, fue revolucionario, fue proscripto, fue estatista, fue privatizador, fue lo que fue. Se conurbanizó, ahora atraviesa un destino de secciones, hasta Alberto. Con Alberto no fue. Con Alberto no fue. ¿Qué fue, no? Con Alberto. Para mí la política está en una crisis en la cual, más allá de que no puede enamorar a las mayorías, que sería, supongo, la cuestión, no puede enamorar ni siquiera a las minorías. Porque si mi vecina, mi vecino no saben quién es Sturzenegger y no les genera nada, ni fu ni fa, bueno, está todo bien. Pero ahora, cuando yo veo a colegas, cuando veo a personas politizadas como uno que están, no te digo mirando la selección ahora porque la verdad que están bien, capaz que tienen razón ellos, pero digo, si no están prestando la atención a la política, no les interesa, no les moviliza, no se enteran de nada, su montón, digo, bueno, ahí tenés un problema porque los soldados los tenés en su casa. Quizá la política podría preocuparse de acá a 2027, al futuro, en el momento que sea, de las catacumbas que están Yo viviendo. detesto la política. Tiene razón el señor del audio. Quizá tendría que empezar a pensar en eso, porque ya sí, ni siquiera el ejército disponible está dispuesto a participar. Y bueno, ¿y qué podés esperar de las mayorías? Y no se resuelve con TikToks tomando mate y mostrándote cercano a las personas. Tenés que de verdad convencer, por lo menos los que quieren ser convencidos. Bueno, pero hoy Cristina Presa, ¿a quién ordena? ¿Ordena la política o ordena la sociedad? Yo creo que hubo una especie de fábula, una fantasía que se le generó a mucha gente de que con Cristina Presa, con el problema que sea, se iba a despertar el sentir y la realidad te iba a resolver los problemas casi hasta psicológicos, casi internos, de no, bueno, después de que pase esto sí, se va a armar, vamos a armar todo, vamos a poder configurar un peronismo que logre ganar elecciones, que logre convencer, y la verdad es que no sucede así. Va a haber que laburar. Ok. O sea, me parece que lo que le falta a la política es laburar. Es feo igual decirlo así, porque aparte siento estoy tirando la pelota para afuera, pero si hay gente que le interesa hacer, que tiene puestos intermedios, que ha participado del gobierno nacional, que ha participado en calidad de diputado, de senador, y que tiene responsabilidad,
quizá es un buen momento para dejar de esperar que la metan en cana a Cristina para que pase algo y generar las condiciones de que pase algo. Por lo menos generar que haya gente que cree en algo. Por eso, perdón, lo tengo que decir, a mí hay algunas expresiones del peronismo que me parece que más allá de si estoy de acuerdo en todo con ellas, con ella en particular, han logrado que la gente por lo menos tenga fe, crea en algo. Me interesa ese disparador. Queremos sumar a la gente a discutir y a pensar en voz alta con nosotros. Argentina, ¿está en crisis o en decadencia? Te puedes comunicar con nosotros al 11 5379 8990. 11 5379 8990. Bien. Bueno, ya pasó la primera media hora de contragolpe. Wow, volando. Sí, los audios los vamos a también considerar para el sorteo del set matero de los libros acá de los amigos de Muy Supa, bien. Las variaciones de Rosas, ensayo no tan político sobre el peronismo porteño. Y bueno, Por favor, muy- voten en el chat de YouTube. Vamos a pasar los audios. Estos audios sí se pueden pasar. Estos audios sí se pueden pasar. muy radial, Facundo Pedrini. Te tengo que felicitar. ¿Qué pasó? No, estás muy radial. Estás muy bien. Rosario me entrenó. Bien. Bien, agradecerle a todos los que están comentando, ya están etiquetando en diversas redes sociales. Al amigo Así Pablo que Navas. Pablo Navas ya está. es Estaba Pablo increíble. Borda también ahí en el chat. ¿En serio? Sí. Wow. Gran compañero, gran Le amigo de la mandamos casa. un saludo, un abrazo muy grande. Están elogiando la cortina. La cortina es una composición original Sí. de Silvio Astier con Canciller de Venecia. Canciller de bien. Venecia hizo la melodía. Músico platense. Músico platense y un rosarino viviendo en Buenos Aires, en San Telmo. Y la Silvio voz, Astier. la voz del gran Lalomir también. Lalomir estuvo incluido, la verdad que sí. Estamos Estaba muy contento el Canci con ¿Sí? Lalomir. Sí. bien. Era su bien. sueño. Él se vio, viste, reflejado, él criado sentimentalmente en determinada época de la política argentina, lo vio mucho a Lalomir en... Encuentro en el estudio. Claro. Encuentro... ¿Sí? Encuentro en el estudio es que está Lalomir haciendo los. Claro, las versiones en estudio de los claro. diferentes- Sí, exactamente. Bueno, ya no los Exactamente. cruzaremos, Lalomir, ¿no? Me encantaría. Una época donde el Estado financiaba a Lalo y también financiaba a Mauro Zeta. A Darío Zeta. A Mauro Darío Zelerman. Zeta, Sí, Sí. Era la línea filosófica de Darío Zeta. A mí, yo sé que... Milismo de Estado. Yo sé que ustedes a mí me ponen como que soy el anatema de él, pero a mí me gustaba mucho el programa de JPF, de José Pablo Feynman. Ok, de filosofía. Te está dando a conocer a la audiencia. Sí. No, bueno, Aparte claro. de tus. No, consumos de mis sentimentales. maestros. Lo de estás mis reivindicando. maestros, Le te digo. dijiste, lo dijiste gorila. Bueno, pero hay muchas personas que son gorilas y que uno puede amar, ¿viste? ¿O no? ¿Te pasó muchas veces? Sí, obvio. No, pero bueno, digo, no quiero mandar a nadie al frente. Pero de cualquier tipo de relación humana. No solo amatoria, chicos. No. Se puede tener amigos gorilas, pero se necesita Sí, tener obvio. compañeras peronistas. Bueno, No me tocó. ¿no te tocó? No me tocó. No. De hecho, creo que nunca. ¿No? Alguna vez, viste, pero no, la mayoría no. Las novias más tiempo no fueron casi nunca peronistas. Perfecto. Nada, les cuento de mí. Ya que siempre me haces vos la fama de todas cuestiones, yo No, yo desmalezo un no hago poquito. ninguna fama. Dale. Yo narro simplemente a mis. No. Mauri mis es el Boca amigos. de Bianchi, en Brasil. Juega bien de visitante. Vamos a escuchar un tema, puede ser, de Los Piojos. Tenemos la primera canción de la noche. Vamos. Cuando la suerte que espera fallando y fallando te largue parado. Cuando esté bien en la vía, sin rumbo desesperado. Cuando no tengas ni fe ni yerba de ayer, secándose al sol. Cuando raje los tamangos buscando ese mango que te haga morfar. La indiferencia del mundo que es sordo y es mudo recién sentirás. Verás que todo es mentira, verás que nada es amor, que al mundo nada le importa. Ayer, aunque te quiebre la vida, aunque te muerda un dolor, no esperes nunca una mano, ni una ayuda, ni un favor. ¿Para qué?
maravilloso poder escucharlos en esta radio, muchachos. Esperé este programa más que el fin de la Segunda Guerra Mundial. Un gran abrazo. Cuando te dejen tirado después de cinchar lo mismo que a mí. Cuando manches que a tu lado se prueba la ropa que vas a dejar. Te acordarás de este otario que un día cansado se puso a ladrar. Verás que todo es mentira, verás que nada es amor, que al mundo nada le importa. Llera, aunque te quiebre la vida. Sos una sinvergüenza. Chicos, mi nombre es Marisa, quiero participar. Creo que estamos en decadencia. Quisiera volver al paleolítico, sin tarjetas, sin llaves, sin nada. Así, desaguada, desmechada y apenas vestida. Muy interesante. Apenas vestida. Yo creo que se joteó con vos. Me hizo acordar, yo quizás siempre me acuerdo de esto igual, pero me hizo acordar ahí el audio de la compatriota. Marisa está en una búsqueda medio Unabomber. No sé si lo conocen al Unabomber. Es un caso de un tipo que mandaba cartas bomba en Estados Unidos, tardaron como 20 años en encontrarlo, y termina el caso cuando él le pide a los medios yanquis, bueno, yo dejo de mandar cartas bombas si me publican mi manifiesto. Y publican el manifiesto del tipo, es un texto de 100 páginas por ahí, en el cual medio aboga por una vuelta, no sé si al paleolítico, pero bueno, sí. No, de hecho sí, quizás, porque antes del neolítico, antes de la agricultura, ¿viste? Así que bueno, tenemos una oyente que es anarcoprimitivista. Si no entendí la última parte, que sin ropa quería estar también. Con poca ropa, bueno. Habló de despojo. Lo que genera este muchacho, ¿no? Terrible. Empezamos a hablar de su vida personal. Verás que todo es mentira, decía Ciro. Así es. ¿Quién dice la verdad en Argentina hoy? Iba a nombrar otro, pregunta. casi nombre otro medio. Uno que empieza con C y con R. No se puede. No sé, me dio pudor, digo, capaz que no se puede. Me parece que, mira, hubo una placa roja de eso. ¿Sí? Crónica no miente. Crónica no miente, ok, está bien, sí. Se podía decir. Ok, somos nuevos en este game. Mira, a mí me parece que hay algo que dice la verdad, que es el silencio. El abstencionismo, que lo venimos relatando desde las primeras elecciones que ocurrieron en Santa Fe. En Santa Fe fueron las primeras elecciones del año. A mí me parece que marca más la realidad, el estado anímico de un pueblo, que cualquier discurso, que cualquier canción de protesta, que cualquier flash move o cualquier discurso de un artista, llorando por lo mal que lo pasa a la gente. Me parece que el silencio, eso que ocurre absolutamente de espalda a la política, que no le interesa a la política, que la desprecia, a mí me parece que eso es más cierto que cualquier otra cosa. Es más cierto que la esperanza, incluso más cierta que cierta furia, ¿no? Que muchas veces se manifiesta. Bueno, que hubo una lectura de que durante el kirchnerismo se revalorizó la política. Eso es probable que haya sido cierto para ciertos sectores de la población, pero la verdad que el recuerdo que tengo yo de adolescente, de niño en esa época, más allá de la gente que se preocupaba específicamente por la política, era muy parecido el discurso al de los 90, esto que nosotros recordamos como el discurso de los 90, que para mí sobrevivió hasta el día de hoy, esto de la política como mala palabra. No sé si en algún momento para la mayoría de la gente fue buena palabra, sí para mucha gente que se había alejado. Sí. De hecho, creo que había un apolitiquismo de izquierda durante los 90. Había una cierta forma de ser apolítico que quizá tenía que ver pienso en los punks, pienso en el do it yourself, pienso en los que hacían fanzines. Quizá había, sí, una especie de apolitiquismo de izquierda que después encontró algún cauce y se repolitizó. Pero el resto de la gente, para mí, nunca tuvo una buena valoración de la política. Sí, pero salimos del que se vayan todos. Sí. A que venga alguien, ¿no? Digo, pero que no me rompan las pelotas. No, pero la respuesta de la antipolítica siempre fue política. Y les recuerdo que hoy por hoy, si gana el silencio, lo que también triunfa es el aparato. Porque si vos no vas a votar, no pasa nada. Gana el remis del intendente. Sí. ¿Me entendés? Claramente. Sí, con 80% de voto en blanco igual no pasa nada, la democracia sigue de largo. La respuesta o el resultado de la antipolítica sigue siendo el triunfo de la política. Repetime eso, por favor. El resultado de la antipolítica
es política. Claro, pero al mismo tiempo la antipolítica es un resultado de la política. Por eso, se retroalimentan. Es una relación doble faz. Sí, no la veo incómoda a la política con el ausentismo ni el abstencionismo. La política es algo también muy general, muy genérico. Por más que todos abogen a que la gente participe, la verdad es que al final del día lo único que importa es quién tiene más votos, por más que sean pocos, ¿no? Cuando vos adaptás los porcentajes del 30% al padrón real, te das cuenta que nadie pasa el 15% de legitimidad. No, claro. Entonces, en ese contexto es en el que uno analiza. Por ahí la democracia se convirtió en una guerra de migas. Es una guerra de migas, me parece que es una democracia de baja intensidad con minorías de alta intensidad. Eso me parece que a las encuestas, a las hipótesis, a las predicciones la aturde. Se hacen predicciones de acuerdo a esa intensidad que en realidad es minúscula, y me parece que la gran mayoría de las personas camina en silencio, va a trabajar y no le importa mucho quién es quién. Por eso es normal que alguien que votó, alguien que uno considera en un extremo izquierdo, la elección siguiente vote al otro que esté en el otro extremo. Digo, no, sin contradicción. A mí me llama mucho la atención y me interesa lo que va a pasar con el después de Milei. ¿Qué va a pasar después de una venganza? Porque a una venganza vos no la soltás. Ni siquiera con evidencias. Un poco para que no desconfíe la gente, ya lo vi a Agop Digimundo en el chat pidiendo que por favor lo lea para que se sepa que esto es efectivamente en vivo. Imagínense si hubiéramos decidido hacer en vivo, si no será en vivo, que lo estamos haciendo con la selección. Claramente no es el horario que más nos hubiera convenido, quizá. 45 minutos, 35 segundos. Tenemos a Pablear, dice al respecto de la conversación que estamos teniendo, falta un poquito de espíritu setentista. Yo creo que quizá tiendo a coincidir en algún sentido en cuanto que quizá nos falta que la política pueda convencer, digamos, o que al menos nos podamos convencer nosotros de que sirve para algo todavía. Al menos estas minorías intensas y tan ruidosas. Después de una venganza queda una tragedia, dice L. Clar en el chat. ¿Te parece? Después de una venganza y una tragedia, bueno, probablemente. Bueno, entonces pensemos cómo salir del cementerio, entonces. Exactamente. Quiero seguir escuchando a Ciro. Me dice la producción, en un esfuerzo de producción, que hay muchos más audios todavía para escuchar. Esto es una comunidad, tenemos al ejército gris del otro lado. Así que continuemos a Bingo, por favor. ¿Cómo andan, muchachos? Felicidades por el estreno. Acá estoy con mi amigo Santi, estamos bancando. Somos cabareteros viejos. Y ahora estamos acá bancando a la banda de Contragolpe. Me prendí un abanito ahí para celebrar, tomando un amargo obrero como corresponde, muchachos. Los queremos y muchos éxitos. Muy bien, muchas gracias. Muy rosarino el amargo obrero, realmente. Yo lo imaginé de Rosario, pero... Y quizá el Cabaret Voltaire, el último cabaret de Rosario, el último que sobrevivió. Diría un amigo... Ahí arrancó Marco la Messi. decadencia ¿Por de qué? la ciudad. Pará, ¿no hay más cabarets en el Rosario? No, son ilegales. Explícame. No sé más que eso. ¿Y cómo se llaman? ¿Clubes nocturnos? No, supongo que debe haber algunos que funcionan en la clandestinidad, pero no lo sé, no lo frecuento. Me parece que ahora funcionan más como privados. El único cabaret que sigue funcionando en Rosario es en blanco, es el Cabaret Voltaire. Domingo de la noche. O sea que ok. el Estado prohíbe todo lo que no puede regular. Sí, e incluso diría que esa prohibición atacó la reserva moral de la ciudad y generó un caos que todavía no nos recuperamos. Bueno, seguimos. ¿Hay más audios? Vamos con los audios, dale. Muchachos, excelente programa como siempre. Es un placer escucharlos. Es muy importante, sobre todas las cosas, los planteos que ustedes presentan, y me animo a decir que sí, que estamos en decadencia y puede que sea culpa de dos muchachos rosarinos. Un abrazo grande, son excelentes siempre. Bien. Hola, buenas noches, mi nombre es Matías. Me parece muy interesante que hagan la distinción entre si estamos en crisis o estamos en decadencia, porque la decadencia, a diferencia de la crisis, tiene una condición interior que es que siempre se puede estar peor. Y creo que ese es el caso, que estamos en una decadencia desde el año 1975 que
el desempleo, la precarización laboral no paran de crecer, con breves interrupciones, pero en términos estructurales no paran de crecer. Qué lindo mensaje. Y me viejo. parece que es porque justamente a partir de ese año se viene haciendo todo en la dirección contraria a lo que hizo grande este país. Queremos que Gracias. entren, Buenas noches. queremos que entren todos los audios. Por favor, le rogamos brevedad. Puede mandar su comentario, su opinión al 11 53 79 89 90. Repito, anote, 11 53 79 89 90. Después de hinchar lo mismo que a mí. Cuando Manchesky a tu lado se prueba. Contragolpe en Radio con Vos y por YouTube. Que un día cansado se puso a ladrar. Verás que todo es mentira. Verás que nada es amor. Que al mundo nada le importa. Aunque te quiebre la vida. Decadencia profunda, todo tatuado. Por eso también nos va mal. Nunca una mano, ni una ayuda, ni un favor. Va a venir Miguel Ángel. Esa voz la conocía, me Va a venir. parecía. Es uno de los padrinos del programa. De hecho, Lo tenemos para esta semana. Estoy en plena lectura de su biografía política favorita. Estoy en plena lectura de Fouché. Gran libro de Stefan Zweig. ¿Alguno lo ubica? No. Ah, bueno, Fouché es un tipo que estuvo en todos los gobiernos. Medio como, ¿viste? ¿Vieron Juan José Paso? Que uno estudia, ¿viste? El proceso de la Revolución de Mayo. Todo eso y dice, che, loco, este tipo hace 20 años que está ocupando lugares. Bueno, Fouché fue un tipo que fue realista, fue girondino, fue jacobino, fue de Napoleón, fue realista, fue todo. Todos los lugares los ocupó. Y bueno, me gustaría preguntarle en vivo al compañero Pichetto, como quizás se diría en el original italiano, ¿por qué le gusta tanto este libro en particular? Entiendo que es un buen libro, pero bueno, ¿por qué? No sé si hay una identificación. ¿Vos decís que se ve excesiva. reflejado él? No lo ahí? sé. ¿Se identifica? No lo sé. Un tipo de muchas reputaciones. De ideas absurdas. No sé si. Es feo decirle a alguien que si se siente identificado con un tipo que estuvo con todo, ¿viste? ¿Qué sé yo? Pero me gustaría que lo cuente él. ¿Por qué le interesa tanto? Sí, yo lo imagino leyendo un libro de Curcio Malaparte que se llama La piel. Es más, podríamos hacer una sección en donde uno le regala al invitado un libro y él se tiene que comprometer a recomendar un libro. Eso lo hizo Rosina hace 20 años. Pero Rosina Bueno, está muerto y pero- somos rosarinos bueno, claro, y entonces podemos tomar su legado. Rosín nos lega, hablé con la viuda, me deseó buena suerte y nos lega la necesidad de que haya más rosarinos en los medios de Capital. Entonces, bueno, yo me siento en responsabilidad de continuar el legado de Rosín. Está mal. Mi abuelo decía todo. ¿Sos no la se continuación puede. de Todo no, Rosín? pibe, todo no. Bueno, ¿Cuántos audios que tenemos de Michelangelo? No, el dire Charlie está absolutamente no, en su está prime, en su prime. Está en su prime, está apretando botones. Bien, gracias. Ah, ¿sí? Muy bien. ¿Es amigo tuyo? No quisiste Charlie- hablar más. Ok, está bien. es muy inter- Me gustaría que participes más. Y es muy Yo interesante soy un esa heterosexual del diatriba, esa conurbano dualidad que muy plantea Miguel Ángel cuando dice el café o la Glock, ¿no? En Argentina estamos todo el tiempo discutiendo eso. Si seguimos intentando o nos vamos por Si vencidos. acá vos seguís con ¿Sabés las qué me mismas pasa? ideas Debo setentistas, confesar, pero muchachos, es como que, como no estoy en mi ámbito y me tengo que acostumbrar, siento que todo el tiempo puedo desbarrancar diciendo alguna barbaridad. ¿A usted no les pasa? ¿Qué está nervioso? No, porque veo en el chat como que se alarman, como que me genera, viste, como Está una sensación. contenido. Sí, dicen eso. Bueno, ya me voy aflojando. Muy bien. ¿Pero qué dijiste? No dije nada, me parece. No dice pará, dice no, pará, Tomás. Sí, Maxi González te está retando como si hubieras dicho una barbaridad total. No voy a leer mal el chat. No voy a Nunca, leer mal. nunca dejes tu Yo sí. tonada en un café de especialidad. No le des el micrófono, me tiene harto agarrando el micrófono. Por supuesto, nunca voy a dejar. Si empiezo a pronunciar las S, avísenme. Le pedimos por favor al vocero presidencial, que recién lo escuchamos, que prenda su teléfono celular, que hace 2 días todos los periodistas estamos intentando saber a dónde va a votar el candidato del oficialismo y dónde va a ser el búnker. No, la gente. No, perdón, me distraje otra vez con el chat. La gente Viste, quiere, no. desea que uno desbarranque. Lo peor que después no vienen a defenderte si uno desbarranca. Es como que en realidad te quieren ver caer.
son amigos, pero enemigos íntimos, ¿viste? Porque nos conocen hace mucho. ¿Ya cuántos programas vienen de los que venimos haciendo? ¿80 y pico? 89 programas tiene Cabaret Voltaire. ¿Viste? Sí. Eso pasa con los ídolos también, ojo. ¿Sí? Y el ídolo que está al lado es el ídolo que sangró. El ídolo que sangró. Bueno, sangrar sangramos, créannos, así que sean cuidadosos con nosotros. No somos Superman. ¿Y vos por qué sangrás? Pucha, empecé psicoanálisis este año, así que capaz que debería tenerlo más claro. No sé, por amor, la mayoría de las veces. Fuerte, ¿eh? Sí, es lo que ¿Cuántas más dirían lo mismo al revés? pero sí, esa bala me suele entrar, generalmente. Es lo que. El momento de la debilidad de uno, no debilidad, de la exposición, ¿viste? Uno por ahí muestra cosas que no muestra siempre y eso a mí me genera terror. Claro, porque en su caso, que claramente se hicieron conocidos a través de Cabaret, la gente que te consume o cualquier chica que de repente podés invitar a salir, sabe primero tu biblioteca que el nombre de tu vieja. Claro, bueno, sí, no salen con vos, sino con vos y con la imagen pública que tenés, supongo. Increíble, ¿eh? Es la primera vez que está hablando de esto, ¿no? Sí. Pero no, pues seguí preguntándole. ¿Por qué quieren hablar de Seguí esto? preguntándole, Está porque explotado el chat. El chat está explotado, pero estás a punto de conseguir una ¿Se declaración pueden decir malas palabras virales. en Yo prometí. Hacele la de Fantino a Zaro. Eso es lo que tenés que hacer. Preguntale. ¿Por qué me hace siempre eso, boludo? ¿Vos sabés que no la vi esa serie y me hubiera encantado? ¿Conociste a más chicas desde que estás en esto? Mira, yo... La explicación que doy... Es raro decirlo en vivo. Yo creo que cuando vos tenés 5 cifras de seguidores, sumás 2 puntos. Y si sos un 5, sos un 7. O sea, a tu Si juicio, sos un 6, sos un 8. Samid es un 9. Y ahora a esta altura, sí, por supuesto. Pero fíjate, tiene un algoritmo construido. 2 puntos sumás entonces. Para mí son 2 puntos. ¿Cada cuánto? Sí, no sos un 10. Si ¿cada sos cuánto? un 5, tenés... Aunque tengas 50.000 seguidores, sos un 5, no te convertís en un 10. Ahora, sos un 5, tenés 50.000 seguidores y sos un capo, capaz que sí. Y también que mucha gente va a querer estar como por la anécdota. Pero para mí, solo los seguidores son 2 puntos. No soy... En instantes, Juan Grabois, ya lo veo ahí en la pecera del Dire. Podés seguir hablando y comunicando con nosotros al 11 53 79 89 90, 11 53 79 89 90. En instantes, Juan Grabois, un amigo, un hermano, el primer invitado de este contragolpe, el ganador antes de la elección. Puede ser. Vamos a preguntarle eso. Si se siente ganador. Es una buena pregunta. Hay tanto para hablar con Juan. Lo peor es que uno tiene que hablar de las elecciones del domingo, pero bueno. Ojalá podamos hablar de otras cosas. Y también porque en esta elección nadie habló de Dios, ¿no? Bueno, yo tengo una pregunta respecto acerca de algo que está pasando en Santa Fe con la reforma y la verdad que me gustaría conversarlo con él. Bien. Yo veo como que están, no sé, en un cumple. Vamos con un par de audios más, Dire. Qué bueno, nuevo programa, nuevo estreno. Esta radio tiene que levantar gente. Me parece que vamos por buen camino. Abrazo grande acá desde Plotier, Juan Pablo. Hola gente, me gustaría aportarles o proponerles un matiz a un análisis que hicieron. No me parece que haya un distanciamiento con la política, sino que lo que hay es más que un distanciamiento, hay una demonización de los políticos, porque así es como ha trabajado la derecha mundial, la derecha global, viene trabajando ese pequeño andarivel. Los políticos son el demonio y quienes nos salvan, los que no son políticos, ¿no? Los Milei, los Trump, porque así es como van conformando a la siguiente generación de los administradores de la opresión, que son en este caso los outsiders. Hola, soy Maya, bueno, ahora en el programa, qué bueno que se sumaron a Radio con vos. Quiero participar por el set de mate y bueno, la situación del país está en decadencia. Compartiendo entre amigos, carne asada, pan,
agua y vino, toro y pampa. Tienen que largar la pala, loco. Por lo menos de lunes a viernes tienen que dejar de tomar marca. Y ya llegó Juan Grabois acá para hablar de todo y de todos. A horas de la veda, gracias por tu generosidad. Pequeña tanda y venimos con más contragolpe. Tonta de andar, llegué variando, vivín del barrio donde he nacido. Mira a tu lado, todos nos fuimos ya. Vos no te quedes, día domingo lejos de la ciudad, bajo el sol compartiendo entre amigos, carne asada, pan, agua y vino, toro y pampa. Contragolpe. En Radio con Vos. 899. Radio con Vos. Siempre con vos. Periodismo de tu lado. Empezó el Electroteles, Celus, Airfryer, perfume, mascotas, herramientas, etcétera. Fans de uncity.com. Te la hacemos corta. Electrofans de uncity.com. Con hasta 12 cuotas sin interés y hasta 45% off. Con envío gratis en AMBA en productos seleccionados. Consulte ofertas disponibles en sucursales y uncity.com. Si te digo que hay una empresa que tiene todo lo que tienen las grandes empresas del mundo, pero además el corazón que no tiene ninguna, me decís que es YPF. Una empresa argentina. YPF. Energía Argentina. La rompemos todo el verano. En el mejor momento, ¡pum! Desaparecemos. Verano Tripping. Una película de amistad, aventura y riesgo. Miranda de la Serna, Zoe Ochbaum y la participación especial de Lali Espósito. 11 de septiembre, solo en cines. ¡Gol! ¡Gol! ¡Vamos todavía! ¡Qué golazo! No fue gol. Offside. El VAR acaba de decir que es offside. Te puedes equivocar gritando un gol, eligiendo la cerveza. No. Amstel tiene el sabor que te gusta, porque está hecha con pura malta. Elegir una cerveza nunca fue tan fácil. Amstel. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Radio con Vos. Radio con Vos. En YouTube. Periodismo de tu lado. Contragolpe. Jueves de 21 a 23 horas en Radio con Vos. Seguimos en Contragolpe, ya casi terminando la primera hora del debut. Y nuestro invitado estrella, casi el padrino de este programa. Bautismo. Está con nosotros Juan Grabois. Me gusta el padrino, ¿eh? Tengo muchos ahijados. ¿Sí? ¿Cuántos? 3. Okay. Bueno. Suficientes. Tengo 3, sí. 2 bautizados por el Papa. Wow. 2 bautizados por el Papa Francisco. Néstor, hijo de Emilio Pérsico. Y mi ahijado amado, Francisco. Casi así favorito. Francisco, no es el favorito. Hijo del cartonero Sánchez. Del cartonero que fue la persona que estuvo más cerca del Papa cuando asumió como Papa, cuando fue entronizado, como se dice en la jerga, de la Santa Sede. Y después, la hijita de un amigo mío de toda la vida, pues yo por suerte conservo a mis amigos del primario. Así que como ninguno cree demasiado, ¿viste? Todos creen, en realidad creen todos, pero ninguno cree demasiado en la iglesia. Y bueno, hay que buscar algún amigo católico, está el amigo católico. Está Juan. Sobre todo cuando se está por morir alguien, y necesitan la extrema unción, ahí me llaman bastante. El sacramento de todos quieren. Exactamente, sí. ¿Y qué te sale mejor, liderar o cuidar? Me sale mejor cuidar. Y me gusta más. Y estar, ¿no? Eso de hecho tengo vocación de eso. Pero no solamente de mis pibes, en general, ¿no? Por eso también estudié abogacía, porque ya era abogado de facto desde que estaba en el secundario. Me gusta eso. Después no sé cómo me llevó hasta acá la vida. Me siento raro siendo candidato a diputado. Pero el domingo, cueste lo que cueste, el domingo tenemos que ganar.
Ojo, esta es la provincial de la provincia, yo no soy candidato para esta. Pero hay que ganar para ponerle un freno a esta organización criminal. Viste que ellos decían que el Estado era una organización criminal. Bueno, no era una descripción, era un plan. Una expresión de deseo. Era un plan y le están haciendo muy bien. Ya no puede ser que esté viendo por TIC. Es tremendo esto, ¿no? Es tremendo. Somos Víctor Hugo en el 2002. Ustedes saben que por primera vez en 52 años la TV pública no va a pasar al Mundial. Eso es muy, muy, muy significativo de lo antinacional, el antipueblo que representa este gobierno. El antipueblo que representa el gobierno. ¿Cómo no vas a pasar el partido de fútbol? La selección nacional. Si querés discutimos el derecho al fútbol para todos. Para mí es un derecho. Yo creo que lo van a revisar. Si ya no lo revisaron. Para el Mundial, y sí, bueno, pues si no, loco, váyanse a vivir a Estados Unidos, váyanse todos a Los Ángeles. Juan, al principio del programa estamos haciendo un relevamiento de los últimos 2 meses, poniendo como punto de partida un presidente elegido por el voto popular, tuiteando en contra de un pibe con autismo. Sí. Seguimos con el Garrahan, que cura y cuida al 25% de los pibes con cáncer de Argentina. Y cerramos la hebilla con el escándalo de corrupción en discapacidad. ¿Qué se quebró que no estaba roto antes? Yo creo que hay algo con esta combineta entre el choreo y la maldad, ¿no? Y hacerlo en el mismo sector. Es decir, vos le pegás a los jubilados y le choreás a los jubilados al mismo tiempo. Le choreás con las lentes de las operaciones de cataratas. Entonces, alguien que roba con las lentes que le va a poner a tu abuelo, que si no, no puede ver. Pero que además, si tu abuelo va a reclamar, como hacía Norma Plan en la época de Menem, y no los trataban así, le pegan y lo justifican. Y Bullrich dice, no, la señora esa estuvo molestando al policía, entonces el policía le puede dar un empujón y casi la mata. ¿Te acordás de esa imagen de la señora que empuja ese policía? Terrible. Y esa combineta también de degradar no solamente a un pibe con una discapacidad, con autismo, no solamente inventar que existen miles de pensiones truchas mostrando radiografías de perro. ¿Ustedes se acuerdan de eso? Sino haciendo ir a la gente, esto yo no sé si esto se sabe mucho, contrataron por 13.000 millones de pesos al correo Andriani. ¿Para qué? Para mandar una determinada cantidad de cartas documento, que al final no mandaron todas, pero mandaron como 600.000. Intimando a las personas que tenían una pensión por discapacidad a presentarse a las 3 de la tarde en la Clínica del Sol de la Pindonga, en tal barrio de Quilmes. A todos a la misma hora. 6 horas de fila para que te vea una junta médica. Eso está filmado, no sé, se tendría que haber difundido eso porque es gente en silla de rueda, gente con bastón porque no puede ver, o sea, todo tipo de discapacidad, al rayo del sol, esperando a una junta médica que le diga, sí, es verdad, usted es ciego. Entonces, eso es hay una nueva identidad política en Argentina que no existía antes. Que el primero que lo trajo fue Spert, con el narcotráfico, de la mano del narcotráfico. Esto, las próximas semanas, me estuvo llevando una información tremenda, pero bueno, es básicamente lo que yo vengo diciendo. Spert, un tipo que fue financiado en su campaña presidencial de 2019, no existía en la política, por el narco, para traer a la Argentina esta suerte de ultraderecha, ultraliberal, sin valores, sin principios, de el macho de América, y siempre de la mano de la falopa. Estas cosas vienen de la mano de la falopa, no vienen solas. Perdón, sí. ¿Qué quiere decir el narco? ¿Es el narco nacional? No. ¿Es algo? Te El narco pregunto. muy grande, transnacional. Fred Machado. Está preso en Viedma. Fred Machado es un tipo que está con una orden de captura en un juzgado de Texas por liderar una de las organizaciones más grandes de utilización de aviones. Tenían 1.100 aviones para el traslado de cocaína del cartel de Sinaloa. Tiene una suerte bárbara que está refugiado en un país que hace 827 días la Corte Suprema no le concede la extradición a Estados Unidos. Único caso.
La misma corte que en 26 días definió que Cristina vaya presa. Y cuando cuento los 827 días son más. Ahora, desde que el procurador Casal, que es el último paso antes de llegar a la Corte Suprema, dijera, sí, este señor hay que extraditarlo. Eso fue hace más de 850 días. Cuando el procurador Casal dijo, sí, a esta señora hay que meterla presa, pasaron 26 días hasta que metieron preso. ¿Viste? Son los tiempos de la Corte Suprema. Y cuando yo dije esto hace unos 25 días, se movió ese expediente por primera vez en 850 días para pedir un informe totalmente ridículo para poder seguir dilatando el proceso. Pero lo que te quiero decir es, a Spert lo financió un señor que se llama Fred Machado, con plata, con un avión y con auto blindado. Ese financiamiento abrió la puerta a una nueva identidad política en la Argentina, que es esta suerte. Es bastante difícil de... A ver, Pedrini, ayúdame vos. Vamos a caracterizar, vamos a conceptualizar qué es esto que tenemos acá. Un príncipe de rotos sin rotos. Está muy bien. Un príncipe de rotos sin rotos. Bien. Que supo capitalizar un ejército de quebrados que querían vengarse de los últimos 20 años. La placa roja diría ficción. Sí. Pero que hoy por hoy destrozó su contrato electoral. Estoy de acuerdo en la descripción de Javier Milei. Pero creo que hay algo conceptual atrás. Y que es una identidad política en la Argentina no existía. El macrismo no tenía nada que ver con esto. El macrismo era una especie de centro-derecha que decía que iba a terminar con la pobreza, que iba a terminar con el narcotráfico y que iba a unir a los argentinos. Fueron las 3 promesas de Macri. Firmo. Pobreza cero, unidad de los argentinos, terminar con el narcotráfico. Con eso ganó las elecciones Macri. Sí, y no tocar nada de lo que estaba bien. No tocar nada de lo que diría estaba bien, cualquiera, etcétera. ¿no? Pero sí. Pero después de esa elección y del fracaso del macrismo, apareció algo nuevo. Apareció la idea de meter bala como una identidad política. La idea del pistolero y el pistolero inmoral, o el moralista inmoral, que es una nueva categoría, ¿no? O sea, los tipos que predican moral con la bragueta abierta, pero sin tener ninguna contradicción. ¿Y vos no veías un anticipo de eso en los linchamientos, en estos vecinos que se organizaban pensando en, che, está todo muy mal con la inseguridad, hay que reventar al que roba? Yo veo que hay un quiebre institucional en todo el mundo con lo que nosotros conocemos como el Estado Social de Derecho, digamos, con lo que fue la expresión política de la posguerra, que fueron los estados de bienestar, que atravesaron distintos momentos, pero que después de la caída del muro de Berlín empiezan un declive. Hay un momento muy particular en Latinoamérica que se estudia con extrañeza en Europa, que fue el momento latinoamericanista. Por eso a mí me encanta y promoví que el candidato sea Tayana, aunque algunos digan que es poco conocido. Tayana es un héroe. Tuvo 7 años preso en Rawson peleando contra la dictadura genocida. Y además no se peleó con Pato Bullrich, se peleó con Bush. Un poquito más difícil. Y fue uno de los organizadores, uno de los artífices, junto a Lula y Néstor Kirchner, que eran como la columna del No al Alca. También estaba Chávez en ese momento, que ahora es mala palabra, no se puede hablar de Chávez. Sí, Chávez fue claro. un gran latinoamericanista, patriota de Latinoamérica. Estaba Evo, que recién estaba avanzando. Y empezaba a haber un ciclo de acumulación y capitalización de Latinoamérica sobre la base del mercado interno, la industrialización, la obra pública y la autonomía y la autarquía. Había un camino. Y ese camino también, de alguna manera, que lo abrió, que Estados Unidos tenía toda la mirada puesta en el Medio Oriente, después del atentado de las Torres Gemelas. Ese camino fue abortado por una directriz muy evidente del Departamento de Estado norteamericano de volver a balcanizar Latinoamérica para poder hacer el ALCA 2.0. El ALCA 1.0 es el Área de Libre Comercio de las Américas y el ALCA 2.0 es lo que quieren de nuestro país, que es el agua, el litio, los minerales y las tierras raras, los combustibles, sean fósiles, sea energía atómica, y los alimentos. Eso es lo que quieren de nuestro país. Ese es el ALCA 2.0. Y para eso, en el fondo, están estos personajes
que hay gente muy inteligente y muy capaz que sabe detectar las necesidades de la población. Entonces tenían dos figuritas. Tenían a Patricia y tenían a Javo. Alguno de los dos iba a ganar. Y el tercero tampoco les molestaba tanto, de los que podía ganar. O sea que tenían ya básicamente todo el tablero lleno de jugadores de ellos. Pero básicamente sus opciones eran Javo o Pato. Bueno, ganó Pato. Javo por ¿cuánto? Un puntito, digamos. En el balotaje era evidente que la ventaja la iban a tener cualquiera que estuviera lejos del peronismo. Siempre el balotaje fue una institución antiperonista, ¿no? Una institución francesa antiperonista. Por eso la pone Lanuse. Claro, es una institución de la Unión Democrática, vamos a decir. Una institución del golirismo tradicional de la Argentina. Y bueno, así llegó, es verdad, este tipo que se fue desangelando también, ¿no? Bueno, nosotros hablamos al principio del programa que el gobierno tiene una relación doble faz con la sociedad, porque por un lado el desgaste natural de una gestión que no hace lo que promete, Sí. pero por otro lado también el personaje se está derritiendo. Se está derritiendo el personaje, sí. Porque además, cuando hacía la campaña hace 2 años, y cantaba Hola a todos, yo soy el león, medio que te caía más o menos simpático. Ahora es una cosa burda, bizarra, repugnante, abrazado con la hermana, que no es la hermana, es una alta funcionaria del Estado de la República Argentina. No te metiste con mi hermana, no señor. Esta señora es secretaria general de la presidencia. Y esta señora le está choreando al pueblo argentino y está haciendo tráfico de influencias de manera alevosa, con la criptoestafa, con lo del Andis, con el pedido de guita para reunir al presidente con cualquier salame que apareciera y quisiera tener influencia en la Argentina. O sea, esto es una cosa repugnante. Y lo que lo hace doblemente repugnante es que los temas con los que eligen robar son temas particularmente sensibles. Es decir, hay una cosa medio perversa en esto que es la caja chica de lo que yo llamo el triángulo de neón, porque no es el triángulo de hierro. Es que con esta ese... gente no es el triángulo de hierro. A ver, es el fronting, es el manjarón de proa. El triángulo de hierro es Bullrich, Sturzenegger y Caputo. Los fierros, la violencia, el saqueo y la timba financiera. Y cuando empiezan a vender dólares, ese es el curro de verdad. Esa es la descapitalización de la Argentina. Todo lo demás es el vuelto de Karina y de Javier, que después se van a tomar un helicóptero, se van a ir en patrullero, se van a ir en motoneta o se van a ir a Los Ángeles y probablemente tengan impunidad o probablemente no. Claro, vos hablas de los jugadores detrás de los jugadores. Sí. Quiero volver a una parte de la conversación. Vos hablaste de los morales inmorales. Sí. Pienso también los que aparecen de este lado o del otro Sí. lado. Y si en tiempos de cambiesmos estaba claro este eje izquierda-derecha, ¿no te parece que hay un evento extremadamente violento como fue la pandemia que marca un adentro y un afuera? Que ese adentro y afuera empieza a dibujar otro contorno de la política, porque me da la sensación que termina siendo el eje de una venganza que obviamente termina siendo traicionada o termina siendo una farsa, pero sí es un evento que con extrema violencia termina generando un nosotros y un ellos, donde cada vez hay más gente fuera que dentro. Yo creo que es muy previo a la pandemia esto. El Papa en Evangelii Gaudium planteaba, mira, ni siquiera eje izquierda-derecha. Ok. El eje abajo y arriba ya no alcanza. Claro. Porque está el eje adentro y afuera. Vos tenés gente de abajo que está adentro y gente de abajo que está afuera. Esa desafección con la sociedad, ese no lugar, ese vertedero existencial, ¿no? Ese basurero existencial, esa franja de Gaza que tenemos adentro de la República Argentina. Ese es el fenómeno gravitante del que se van montando distintos monstruos. El monstruo de la hipocresía, el monstruo de la indiferencia y el monstruo del odio, ¿no? Francisco decía mucho, la indiferencia y el odio son dos caras de la misma moneda. Y ahí en el medio juega la hipocresía. La hipocresía de los que predican las banderas de justicia social, pero no las realizan, y ni siquiera lo intentan apasionadamente, porque se puede fracasar. Pero cuando la frivolidad es lo que domina la política, como sucedió, y ahí ya hay una degradación de lo importante, ¿no? Hay una frase
en latín que dice corruptio optimi pessima. La corrupción de lo bueno es la peor corrupción. La corrupción de las banderas de justicia social es la peor corrupción, peor que la de ellos. Porque ellos son la corrupción de lo malo. Son la corrupción de la degradación del otro, de la deshumanización. Entonces, la corrupción de ellos nada más revela lo que son. El problema es cuando la corrupción es de los que predicamos los valores de la justicia social. ¿Qué pasa, Juan, cuando la política habita un mundo de símbolos sin significado, de símbolos sin sentido, la pérdida de sentido? Leía también que la mejor forma de enloquecer es advirtiendo, dando vuelta a los símbolos, haciéndolo contrario a su sentido. ¿No se metió en ese laberinto la política? ¿No hay una desconexión absoluta también con el lenguaje de calle de la gente? Una cosa interesante lo que decís, la inversión de los símbolos. Milei es un experto en eso. Milei invirtió... Kirchnerismo nunca más. A ver, pero símbolos que él vacía de contenido y los llena de un contenido nuevo. Cuando tiran la estatua de Bayer en la Patagonia, yo tengo un vínculo con el hijo a través de un gran charanguista que es Goldman, me invita el hijo a la casa, voy a la casa de Bayer, que es una cueva hermosa, hay un anarquista amigado con el Movimiento Nacional y Popular en la época de Cristina, y me muestra un video. Y está Bayer diciendo, ¡viva la libertad, carajo! Era una consigna de los viejos anarquistas de la Patagonia rebelde. Es que los libertarios, yo cuando iba a Humanidades, eran los hippies, ¿no? Eran los Era, anarquistas. sí. ¿no? Claro, eran... Y los anarquistas en la historia argentina no son cualquier cosa, ¿eh? No. Son el germen del peronismo. Son el germen del peronismo. Entonces, mira, la casta. ¿Quién usaba esa concepción? Podemos. O sea, los emergentes del que se vayan todo español. Más allá de la deriva actual de Podemos, que te puede gustar más, te puede gustar menos, no importa. En un momento fueron el que se vayan todos de España. Fueron para usar conceptos que para mí no son adecuados, pero de izquierda y derecha, son el mileísmo de izquierda de España. Y ellos traen el concepto casta. Y Milei reutiliza ese concepto, resignifica ese concepto, y el de Curro. ¿Pero por qué ahí el peronismo a la izquierda no lo pudo enunciar en Argentina? Yo creo que el problema del peronismo no es que sus símbolos no interpelen, sino que están descremados. La justicia social sigue siendo el concepto nodal, el concepto más importante de ética política hoy, como lo fue en otro momento. Es un concepto central al que no podemos desconocer. La doctrina justicialista, pero el humanismo y la doctrina social de la Iglesia pivotean en torno al concepto de justicia social. El problema es cuando el concepto de justicia social es una palabra vacía. ¿Qué quiere decir justicia social en el siglo XXI? Bueno, que todo el mundo pueda tener un terrenito para construirse su casa. ¿No? Facu, que es experto en las barriadas, porque las cámaras de crónica van a las barriadas, y en las barriadas los terrenos se hacen zigzag, porque hay la inmobiliaria de los pobres son las tomas de tierra. Y no son lindas las tomas de tierra, ¿eh? Porque a mí se me ha hecho fama de promover tomas de tierra. Yo he sufrido muchísimo, defendiendo, sí, a la gente que le querían pegar para sacarle lo poquito que tenía. Pero he sufrido muchísimo viendo que no iban a tener agua, luz, cloacas, o que eso iba a tardar muchos, muchos años. Pero que no exista en un país como el nuestro, que no se caracteriza precisamente por la escasez de tierra, una política para que haya 1 millón de lotes con agua, luz, cloaca, gas, y que vos te puedas ir construyendo tu casita, es un problema de no comprender uno de los motivos de la justicia social hoy. Vos fíjate que hay 11 millones de argentinos, sin contar los que viven actualmente en barrios populares, que están sometidos a una nueva forma de servidumbre, que es el alquiler. Vos dejás el 30, el 40% de tu tiempo de trabajo en el alquiler, es decir, sos un siervo de la gleba del propietario. Porque el propietario no tiene la culpa, tiene un departamentito, no importa, pero digo, es el esquema al que está sometido un 25% de la población argentina, un poco más, y que es un problema también de poder adquisitivo, porque estás perdiendo salario real. Y en esa diatriba de guerra por el suelo o guerra por el techo, y volviendo a Francisco y los derechos relativos y los derechos absolutos, ¿por qué en Argentina nunca se puede plantear una discusión en torno a la propiedad privada? Porque, bueno, la propiedad privada ha sido sacralizada por
los enemigos del pensamiento humanista cristiano. Es decir, han absolutizado la autonomía de los mercados y la propiedad privada como tributos al dios dinero. Y en el Evangelio sí hay una contradicción radical, en el sentido de una contradicción de raíz. La única que hay, clarísima, es no se puede servir a dos señores. No se puede servir a Dios y al dinero. La propiedad privada es un derecho, dice la doctrina social de la Iglesia, pero sujeto a un derecho superior, que es el destino universal de los bienes. La propiedad es una forma de administración de los bienes en esta etapa de la vida. Tengas un kiosco o tengas 5.000 hectáreas de campo. No es un derecho absoluto. Vos no podés destruir la tierra, vos no podés apropiarte de todos los frutos de la naturaleza. Entonces, en la discusión sobre un modelo equilibrado, justo, que tenga como propósito lo que ya desde Aristóteles era el propósito de la política, que es que la gente pueda buscar su felicidad, el florecimiento, ¿no? La eudemonía, ese esquema requiere inevitablemente entender que los frutos del trabajo, los frutos de la tierra y los frutos de la tarea intergeneracional de todos los que habitaron este suelo antes que nosotros, y la humanidad entera, tienen que ser para compartir. Si no tenemos esa filosofía de base, bueno, la deshumanización va a avanzar. Sea con la cara de Milei, sea con la cara de un Macri, o sea con la cara de un Garca que se vista de peronista para hacer todo lo contrario. Te he escuchado decir que la asunción de Milei, esto de hablar de espalda al Congreso, fue lo que te dio, como digo, banco, digo, me hubiera gustado hacerlo yo. Sí, no banco, pero me hubiese gustado hacerlo yo. Pero me hubiese gustado hacerlo yo. Bueno, está bien. Y recién te escuchaba como esto de El León, ese Milei, en el que quizá todavía se podía creer, ¿no es cierto? O sea, que por lo menos se podía creer que era honesto. Yo, eso sí, ahí sí. Capaz que tenía razón. Pero yo en el Milei prepresidente, este tipo es un roto, está muy afectado. Yo tengo empatía con los rotos, yo también estoy un poco roto, me imagino que todos ustedes también. El que no está un poco roto en esta sociedad es un insensible de mierda. Pero no tenés las mismas cicatrices que Javier. No tengo las mismas cicatrices, no. Pero este tipo tiene ideas. Sí, ¿no? Malísimas ideas. Horribles. Pero siento que lo está diciendo de verdad. Pero tiene ideas. Bueno, ya no las tiene más. Ahora es un chorro de mierda. Ahora es un chorro de mierda que sabe que se va. Y es un chorro de mierda que está juntando guita para su retiro. Eso es. No puedo no preguntarte. ¿En Steve Bannon encontraste una persona que dice las cosas de verdad? A ver, yo en general tiendo a cometer una especie de... Es un error, ¿no? Tiene lo bueno y lo malo. A mí me gusta, con la gente que conozco me gusta juzgarla por lo que conozco y no por lo que me narran otros. Claro, pero vos conocés personas que en una conversación dicen una cosa y después lees otras. ¿No? Sí, obvio. Pero ¿qué quiero decir con esto? Yo tuve un encuentro muy edificante para mí. Aprendí mucho. Y en ese encuentro escucho hablar cosas que me hubiese gustado escucharle decir a Bernie Sanders. El estado apartheid de Silicon Valley. Hay que destruir a la oligarquía de Silicon Valley. Porque son transhumanistas y quieren convertir al ser humano en un siervo digital. Hay que destruirlo. Bueno, pero ¿Y a J.D. Vance lo tenés también en el radar? Sí, lo tengo en el radar, sí. Son muy interesantes las lecturas de él, más allá de Jarvin. Y Vance, otra cosa de Vance. Vance el día posterior a... No. Cuando el Papa estaba en el hospital, hizo un discurso bastante bien articulado. ¿Viste? Sobre el Papa Francisco. Ahora, salís de eso y después ves, bueno, a ver, esta misma gente que, en el caso de Bannon, critica la deshumanización que quiere imponer la mafia apartheid de los tipos más multimillonarios del mundo, que son los de Silicon Valley, deshumaniza a los migrantes. Es decir, es una forma de deshumanización, porque ese nacionalismo de los países opresores, del que hablaba Frank Fanon, es un nacionalismo deshumanizante. Sí, la hipocresía neocon. Entonces, vos ves que los argumentos que puedes esgrimir, que son la seguridad de las fronteras, no justifican campos de concentración, no justifican meter gente en un lugar
donde es divertido decir que hay cocodrilos que se los van a comer. ¿no? Bueno, cuando vos ya pasás esa raya, cuando vos... Mira, para mí el símbolo más claro de la caída del orden democrático occidental, que ya está en vías de extinción y hay que convertirlo en otra cosa que también sea democrática, de raigambre cristiana, pero que no es más lo que hay, es cuando el embajador de Israel en las Naciones Unidas va al Pleno de las Naciones Unidas y agarra la Carta de las Naciones Unidas, que fue el acuerdo después de los horrores del nazismo, del mundo socialista, del mundo capitalista, de los países del tercer mundo, un acuerdo, la Carta de las Naciones Unidas, la agarra y la pone en una trituradora. Y eso lo muestra delante de todo el mundo. Él se estaba quejando que no se cumplía no sé qué cosa, qué sé yo, pero la imagen de él triturando eso, que sería algo parecido a Milei triturando la Constitución, que no lo hace pero lo piensa, es una imagen que muestra, acá hay algo que se quebró. Y esto es después lo que se puede ver en los crímenes de guerra del Estado de Israel, que a diferencia de otros crímenes de guerra, como por ejemplo los de la Irak, de Estados Unidos en Irak, ¿se acuerdan esa guerra? O sea, donde aparecieron muchas filtraciones de torturas. Sí. Era un escándalo. Claro. Era un escándalo. Bueno, ahora no es un escándalo que estén matando de hambre miles y miles de niños. No es un escándalo que haya por lo menos 34 o 35 mil niños asesinados, bombardeos indiscriminados. Y no es un escándalo que te digan, los queremos sacar de acá, queremos expulsar un pueblo. Bueno, eso es la ruptura con el orden público internacional de posguerra. Y eso tiene también su cara en los estados nacionales, que además de estar bajo la agresión de poderes supranacionales, están bajo la agresión de factores internos disolventes que destruyen las normas básicas de convivencia que están en la Constitución Nacional. Y a partir de esa caída del Estado-Nación, poblado por esclavos digitales, ¿cómo podés convencer a tu hija de que la democracia es más justa que un algoritmo? Resignificando lo que quiere decir democracia. Democracia es lo contrario de oligarquía. Después, las formas en las que se ejerce la democracia. A ver, evidentemente Montesquieu plantea la división de poderes hace una determinada cantidad de años. No tiene que ser fijo, que es ejecutivo, legislativo, judicial. Se puede inventar alguna otra cosa. Claro. A ver, es evidente que seguir teniendo este tipo de institucionalidad ridícula, como es el Poder Judicial argentino, incluso el Poder Legislativo en gran medida, ahora tenemos elecciones provinciales. Dicho sea de paso, hay que votar a Fuerza Patria y hay que ganar cueste lo que... ¿Por qué? Porque hay que votarla, porque es la única fuerza que le puede ganar a la Libertad Avanza, que le tenemos que ganar, y te guste más o te guste menos el que aparece en la boleta, hermano, agarra la boleta y votalo, porque a estos tipos los tenemos que ver, los tenemos que frenar. Dicho esto, ¿algunos de ustedes viven en la provincia de Buenos Aires? No, bueno, son de otras provincias. Hay un sistema de secciones electorales. Hay 8 secciones electorales. Muy probablemente la gente de la provincia que nos esté escuchando no entienda muy bien, a mí, que soy un militante político, era un militante social, ahora soy militante político, yo vivo en la primer sección electoral y no te podría decir los municipios que abarca. No te la podía mostrar en un mapa. Pero cuando me muestran el mapa de las secciones no tiene ningún sentido. La primera está pegada con la cuarta. Sí, sí. Alguien diseñó ese mapa en algún momento por alguna razón que nadie sabe y ahí quedó. Entonces, bueno, evidentemente nadie se calentó demasiado por organizar un poder legislativo que tenga sentido. ¿Cuál es la representatividad? Sí. No, sí. Entonces, bueno, en el Estado, en el Poder Ejecutivo de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Yo estoy promoviendo una cosa que para mí es muy importante, que es la finalización de la traza de la autopista Presidente Perón, que es el cuarto cordón del conurbano. Y la traza es lo que está al costado de la ruta. Ahora el 80% es tierra de descampado. Cuando se termine la ruta, va a ser country villa, country villa, country villa. Si no está planificado. Bueno, hay que hacer algunas licitaciones. 36 pasos para hacer una licitación. Parece el juego de la oca. 36 pasos. Entonces, yo no quiero convencer a mi hija de que la democracia es mejor que un algoritmo. Quiero convencerla de que con un algoritmo vos podés saltearte esos 36 pasos y hacer las cosas bien, porque podés aplicar el trabajo de generaciones y generaciones de científicos que crearon esa tecnología, que puesta al servicio del ser humano y puesta al servicio de un buen gobierno, resuelve esta estupidez de
36 pasos para que un funcionario cobarde firme un llamado de licitación y después otro vivo robe igual, porque los 36 pasos no te garantizan nada, solamente que el tipo tiene tranquilito de que no lo van a meter preso, de que no va a venir, no, pero los que curran igual. Entonces todo eso se puede agilizar y eso tiene que ver con combinar el algoritmo con la democracia, que es efectivamente lo contrario a la oligarquía, que son los poquitos y económicamente poderosos con vocación de gobernar, ¿no? Que es lo que hoy existe. Y es lo que existió siempre. Le puedes llamar plutocracia, le puedes llamar oligarquía, pero es desde el Imperio Romano hasta acá está el pueblo y la oligarquía. Estamos hablando con Juan Grabois, acá en el primer programa de Radio con Vos. Juan, en tu reflexión más silenciosa, ¿entendés al tipo que no va a votar? Sí, desde luego que lo entiendo. Y me cuesta hacer una arenga viva la democracia. Pero también me parece que en la vida hay que elegir. Todos los días hay que elegir. Todos los días tenés que elegir si tratás bien a tu pibe o lo tratás mal, si vas a visitar a tu vieja que por ahí está en un geriátrico o no la vas a visitar, si cuando estás al frente de un aula tratás bien o tratás mal a los pibes, si estás en un consultorio, si tratás dignamente a tus pacientes, si sos un militante, si haces tu tarea con sentido de propósito, si sos un comunicador, si lo haces con ética o ensobrado, y si sos un ciudadano, tenés que elegir. Cada 2 años tenés que elegir. Entre pocas opciones. Y por ahí no las que más te gustan. Y yo siempre creí que en la vida hay que elegir, hay que jugarse por una opción. Y me costó alguna reflexión elegir Fuerza Patria. No es que la tenía clarísima, lo pensé mucho, lo hablé mucho con mis compañeros, con mis compañeras, y llegamos a la definición de que la fuerza que le podía ganar a Milei y que nosotros podíamos tener alguna incidencia en cambiar ciertos perfiles y cosas que no nos gustaban, era Fuerza Patria. Entonces, yo estoy convencido de mi elección y espero que la gente que confía en mí diga, bueno, puede ser, no puede ser, por ahí no es lo que más me gustaría, pero es lo que puede frenar a Milei. Y ahora tenemos, esta elección se trata de frenar a Milei. JML del chat dice, hay que empezar a debatir una reforma constitucional con cambios estructurales. ¿Tiene sentido? Tiene mucho sentido. La Argentina necesita grandes cambios. Yo le regalé a Cristina la semana pasada un libro que se llama Pueblo y Constitución de Sampaio. Mira. Sampaio escribió la Constitución del 49. Sí. Fue uno de los pioneros del constitucionalismo social latinoamericano. El único antecedente es la Constitución mexicana de la Revolución. Y escribe, es un libro extraordinario, el de Sampaio, que explica por qué la Constitución del 49 la voltean sobre todo para la apropiación privada de los bienes públicos. Ese es el sentido fundamental. Y después pasa una cosa muy triste, que nosotros hoy tenemos una Constitución que es producto de una serie de nulidades jurídicas, porque la Constitución del 49 la voltearon con un golpe y la anularon con un decreto de una junta militar. Por lo tanto, las constituciones posteriores, por la teoría del fruto podrido, la teoría jurídica, no estarían siendo muy constitucionales. No importa, ya está. Vamos a decir, prescribió, porque si no, vamos a entrar en un debate que, sobre todo con esta Corte Suprema de mierda, no vamos a saldar. ¿Hay que armar una constitución nueva? Sí, hay que armar una constitución nueva. ¿Qué tiene que tener, por ejemplo, esa constitución? Tiene que tener algo, ustedes que son santafesinos los dos, ¿no? Exactamente, rosarinos. Hay un problema ahí en la Constitución que hay que buscar la forma de que el federalismo no sea ni un centralismo encubierto, ni una balcanización. El federalismo no puede ser provincialismo. ¿Por qué? Porque la gran trampa de la reforma constitucional, la gran trampa, entregar los recursos naturales de la provincia. La balcanización de los recursos de la patria. Claro. Entonces, bueno, a ver, hay que buscar un equilibrio. ¿Cómo hacemos para que las provincias que efectivamente son preexistentes a la nación tengan participación en la decisión, pero en el marco de un proyecto nacional? Porque no hay proyecto provincial sin proyecto nacional, y yo te diría que va a ser difícil tener un proyecto nacional sin un proyecto latinoamericano en el marco de la nueva geopolítica. El ABC. Pero el ABC, que es el núcleo fundamental, Argentina, Brasil, Chile, pero, a ver, el territorio de la Confederación Argentina, las Provincias Unidas del Sur, era un territorio que abarcaba
Paraguay, Bolivia, Uruguay, una parte de Brasil. Es decir, a Iberoamérica, el Imperio Británico primero y los norteamericanos después, la convirtieron en la Yugoslavia balcanizada. Como cuando cae Tito y hacen un montón de estados que se están guerreando entre sí y que no se pueden desarrollar. Bueno, divide y reinarás es más viejo mucho más viejo que la escarapela. Entonces hay que reconstruir eso. Empecemos reconstruyéndolo por, como decía Marechal, nuestra patria niña, que no es la patria grande, la patria niña, que no nos conviertan en 24 estados independientes. Porque nos van a destruir así. Hay muchas cosas, no sé si estamos para tiempo seguir una tanda o no, pero pensada reforma constitucional, en Santa Fe está ocurriendo una, y en la actual Constitución, en su artículo 13, sostiene que la religión de la provincia es la católica, apostólica y romana, a la que le prestará su protección más decidida sin perjuicio de la libertad religiosa que gozan sus habitantes, ¿no? Actualmente hay un lobby muy grande, evangelista, para la no confesionalidad del Estado. Yo te quiero hacer una pregunta al respecto de eso. Eso es el avance del evangelismo, digamos, sobre el territorio, pero sobre todo sobre la política. ¿Es algo que te preocupa? ¿Es algo que ves a la distancia, que lo ves con cercanía? Bueno, el evangelismo es un conjunto muy amplio y muy heterogéneo. Bien. O sea, por ejemplo, los metodistas en Argentina tuvieron un rol en la protección de los derechos humanos durante la dictadura muy importante. Algunos sectores neopentecostales fueron parte de la estrategia del Plan Cóndor. Eso está en registros. Documentado. No, la estrategia del Plan Cóndor contra... A ver, la Iglesia Católica siempre fue una barrera contra las pretensiones imperiales británicas y norteamericanas de colonizar nuestro país. Desde la Revolución. Donde... Lo dice San Martín. Bueno, entonces, eso de la Iglesia Católica cumplió un rol muy importante en la constitución de la identidad nacional. Del mismo modo que también tuvo momentos muy oscuros de sostener crímenes terribles, ¿no? Pero Francisco tenía una idea. Viste que cuando dicen iglesia y Estado asuntos separados, y uno dice... Yo soy católico, no sé, la identidad católica de nuestro pueblo sigue siendo mayoritaria. No le espantaba demasiado esa idea. Dice, no, yo no sé, me parece que es mejor para la iglesia tener cierta distancia de esto. Tomó medidas. Que la gente aporte como en Italia, que en la factura de luz elige a qué iglesia aportar, porque si no, viste cómo hablaba él, por ahí algunos terminan siendo clérigos de Estado. Sí. Clérigos de Estado. ¿Y qué veo yo? Yo veo un episcopado muy bueno en la Argentina, pero que tiene que sostener una tarea social muy importante. Y esa tarea social muy importante necesita recursos públicos. Inevitablemente, las escuelas parroquiales, que son el sostén de millones de familias argentinas, son buenas escuelas. Si no están subsidiadas, bueno, una familia humilde no la puede pagar a la cuota. Yo tengo 2 chicos mellizos, una nena y un nene. La nena va a escuela pública, el nene va a una escuela parroquial. La cuota no llega a 130.000 pesos. Es una escuela muy, muy buena. Desde luego esas escuelas están subsidiadas por el Estado. Entonces, ¿qué pasa? Termina, toda la tarea social de la iglesia, etcétera. Termina viendo como una trampa ahí, ¿no? Porque gobiernos extorsivos como este ponen a veces a nuestros obispos bajo la decisión de si perder el convenio para poder rehabilitar a los pibes de las adicciones o decir proféticamente lo que dice el Evangelio. Y ahí Francisco tenía una frase extraordinaria: la iglesia no puede ser una ONG. La iglesia no puede ser una ONG. No es un movimiento social. Yo entiendo que las cooperativas de cartoneros no tienen que hacer patria o muerte. Tienen que resolver el problema de los cartoneros. Los feriantes de La Plata no tienen que hacer patria o muerte, tienen que resolver el problema de los feriantes. Pero la iglesia es nuestra madre, tiene que defender nuestros valores, tiene que defender a la patria y tiene que jugársela. A veces lo hará con una voz potente como la de Francisco, otras veces lo hará más, que lo están haciendo ahora, lo están haciendo con el caso de los cartoneros, que a mí me duele mucho porque Jorge Macri,
como se quiere pelear conmigo, supongo que él evalúa que le sirve electoralmente, está todo el tiempo diciendo los cartoneros de Graboy, los cartoneros de Graboy. Yo empecé a militar con los cartoneros en el 2001, después ya a partir del 2007, 2008 ellos formaron sus cooperativas, los sigo acompañando siempre que pueden, son mis amigos, son la gente que me enseñó a mí, pero la verdad es que no tengo nada que ver con su tarea cotidiana hace muchos, muchos años. Y a mí me duele porque ni siquiera puedo defenderlos, ¿no? Porque lo que yo haga lo van a utilizar en contra de ellos. Y por suerte, ahora la Iglesia, que cumplió ese rol en el macrismo, está sirviendo como una especie de puente de discusión. Con el gobierno nacional, obviamente, no hay nada parecido a un diálogo de ninguna organización social que trabaja en los barrios populares, porque ellos están absolutamente convencidos de que hay que construir acá una franja de Gaza y arrasar con todo lo que está afuera. ¿Hay algo del mensaje de Francisco que vive en la boca de García Cuerva? Sí, yo creo que García Cuerva tiene su estilo, tiene su propio estilo. Además que, o sea, a él le pasó una, qué sé yo, por ahí estoy diciendo una interpretación mía. A él le pasó una cosa chota cuando asumió, que es que le agarraron una foto con un dirigente político de la primera sección electoral, o con la mujer del dirigente, no me acuerdo, y lo empezaron a agredir. Como que era un peronista, que estaba con el qué sé yo, con esto, lo empezaron a agredir. Y eso a cualquiera lo pone en una posición defensiva frente a las cosas que puedan tener tu ficha política, ¿no? Porque él tiene que ser el pastor de los porteños. Entonces eso también es un arma de doble filo, porque tiene que mantener, desde luego, su autonomía, porque es el pastor de todos, de los buenos, de los malos, de los macristas, de los peronistas, pero al mismo tiempo, por ahí a veces, a mí me pasó también, te termina retrayendo de hacer algunas cosas más, que están más linkeadas con la política, para que no te pongan ese mote. Yo igual lo veo que está haciendo todo el esfuerzo del mundo para resolver algunas de las cosas más feas que están pasando en Buenos Aires, que es no solamente pegarle a los más vulnerables, sino subirlo a Twitter y decir, mirá qué piola que soy, cómo le estoy pegando a un vendedor ambulante. Y que haga la máxima autoridad. El que empezó con eso es Montenegro, que ayer estaba ahí atrás de este hombre que no está en sus cabales, digamos, o porque tiene un problema. Todos tenemos problemas de salud mental, yo el primero. Pero hay algunos que son incapacitantes para ser presidente. Y todos tenemos adicciones. Yo fumo mucho, tomo mucho mate. Pero hay algunas que son incapacitantes para ser presidente. Y Milei tiene las dos Amo cosas. demasiado. No, Soy Milei demasiado tiene buen... Milei tiene las dos cosas. Pero atrás estaba también bastante durito Montenegro, el de Mar del Plata. Que no es Monteverde el de Rosario. Claro. Montenegro el de Mar del Plata. Sí, pedían en el chat. Por A ahí. Karen y a Monteverde les mando todo mi amor, y me alegro mucho de que Karen va a ser compañera, probablemente compañera de mía, de Itay, vamos a estar, seguro se va a sentar con nosotros. Lujo de jueves. ¿En serio, Grabois, No es un chiste. ¿Qué? Sí. Lujo de ¿Qué jueves, cosa? Juan Grabois. No sé si tenemos que ir a una tanda. Seguramente el control ahora nos va a decir. Ahora, vos recién hablabas del contrato electoral de Milei, casi como una sombra derretida. Y eso para muchos es una buena noticia, porque no termina de ser un pacto cultural. Es un pacto electoral. Está claro que el pueblo no está mileizado. Ahora, ¿vos sentís que la sociedad se deskirchnerizó? Yo creo que hay una estrategia de descristinización parecida a la estrategia de desperonización del 55. Yo escucho a mucha gente que la quiera Cristina, del riñón de Cristina, diciendo, no hay que hablar de Cristina en las elecciones, hay que hablar de los problemas de la gente. Pero a ver, amigo, la UH, ¿quién la hizo? Cristina. La moratoria jubilatoria, ¿quién la hizo? Cristina. Los satélites argentinos, ¿quién los puso en órbita? Cristina. El Tronador 3, ¿quién lo puso? Cristina. ¿Quién hizo los avances en energía nuclear en la Argentina? Cristina. ¿Quién logró tener autonomía y autarquía financiera? Cristina. ¿Quién logró los mejores salarios de Latinoamérica? Cristina. ¿No tiene que ver con los problemas de la gente, Cristina? Es como decir que Perón vuelve, no tenía que ver con los problemas de la gente. Y esa descristinización fue la desperonización de los que quisieron prohibir a Perón y proscribirlo, pero también de algunos neoperonistas que decían peronismo sin Perón. ¿Se acuerdan de eso? Eso ya pasó en la historia argentina.
El líder no es líder porque es el más inteligente, ya está en el corazón del pueblo, eso no se puede sustituir. El trasvasamiento generacional no es tirar a un viejo por la ventana, es un proceso dialéctico entre los que tienen más experiencia y los que tenemos menos, y te lo dice alguien que no viene del riñón de Cristina. Es decir, para decirlo en términos así interpersonales, Cristina no me debe nada a mí, yo no le debo nada a Cristina. Yo lo puedo decir mirándola a ella, mirando a la cámara. Somos compañeros. Pero eso es mi vínculo interpersonal. Yo sé que Cristina es una figura mítica para una parte importante del pueblo argentino, y que si para otra parte empieza a no serlo, va a volver a serlo. Porque los pueblos pueden perder la historia 5 años, 10 años, pero la terminan recordando. Entonces, yo con el tema de la descristinización, creo que es primero una estrategia del enemigo, y después una soncera de, el Papa diría, bueno, es un poco fuerte esto, ¿no? Pero los salvadores sin historia. En realidad es más Milei el salvador sin historia. Pero los renovadores permanentes. ¿Y quién es más popular ahora, Cristina o Milei? Yo creo que hay un quiebre generacional producto del ataque del poder real sobre Cristina, donde desde luego en las barriadas los que tienen más de 40, las que tienen más de 40, la recontra quieren a Cristina, la aman a Cristina. Y la verdad es que en la última charla que tuve en una escuela técnica con pibes de 17, 18 años, a Milei no lo quieren más. ¿Y sabes por qué no lo quieren más? Por algo bien concreto. Otra cosa que hizo Cristina, que pasa por abajo del radar, es la beca Progresar. La beca Progresar la cobraron 1.800.000 niños, niñas y adolescentes con las que podían terminar el secundario, ingresar a la facultad y en algunos casos terminar la facultad. Bajaron 500.000 de esas becas y le robaron el 70% del poder de compra de esas becas. Están en 28.000 pesos, que son 2 sándwiches, 3 sándwiches, cuando tendrían que estar en 100 y pico de mil, ahora al mismo poder real del gobierno anterior, y le sacaron a 500.000 pibes y pibas la beca. Entonces, ¿por qué estaban a las recontraputeadas los pibes? Por la beca. Porque vieron muchos de sus amigos que se tuvieron que ir del colegio por la beca, y porque ellos no pueden ir todos los días a la escuela porque tienen que ayudar a los padres a trabajar por la beca. Juan, ¿hay diferencia entre Cristina y la Cámpora? ¿Son cosas diferentes? ¿Son entes diferentes? ¿Se pueden pensar de manera escindida o es lo mismo? Paso. Bien, Me otra queda pregunta, ¿puedo hacerle? ¿El entorno no. y la obsecuencia son problemas para un líder? Desde luego, son problemas. Son problemas que existen también, digamos, Shakespeare. En todos lados, sí. Y bueno, está bien, eso es así, esto es así. Y además hay una cosa que tiene que ver con, cuando vos estás bajo mucha presión, necesitas a alguien que te trate bien. Necesitas a alguien que te diga, che, está bueno lo que estás haciendo. Está bien eso. Lo necesitas. El problema es si es lo único. Si no tenés alguno que te dice, che, está bueno lo que estás haciendo, pero... porque si no es desconocer la naturaleza humana y pensar que el líder, por su nivel de proyección, de trascendencia, deja de ser un ser humano. Y los seres humanos somos todo. El centro del ser humano es el corazón, donde está el cuerpo, el alma, los sentimientos. Y el corazón en el estrés, en el combate, en la agresión permanente, y se te achica y necesitas que alguien te trate bien. Entonces, eso va entornando las cosas. Y cuando en esos entornos se meten los López Reguitas, que siempre los hay, y bueno, hay un problema, y hay que tratar de detectarlos rápido, ¿no? Y después también es que la degradación del personal político en la Argentina, es decir, de los dirigentes que van a ser funcionarios, que van a ser legisladores, etcétera, tiene que ver con una degradación cultural general que hay en el país y en el mundo, digamos, en el mundo. ¿Y quién fue el López Rega del kirchnerismo? Paso. Juan, voy a tratar de ser lo más conciso posible. Vuelvo. ¿Sí? Vuelvo. Cristina no tuvo ningún López Rega. Ojo. Bueno, Alberto sí. Cristina no tuvo ningún López Rega. Alberto, ya no hay que alarmarse tanto las heridas, Alberto ya fue. Pero Cristina no tuvo López Rega. Es otra cosa lo que uno podría pensar ahí en términos de los entornos. ¿Sabés qué me interesa a mí pensar más? ¿Quién es el López Rega de Milei? Karina. Pero es calcado eso, ¿eh? O sea, el esoterismo en la política, para una persona vulnerable como Milei, vulnerable espiritualmente, Karina, que es una persona que
trabaja con magia negra y con otras formas de esoterismo, y bueno, es muy poderoso ese influjo. Es un influjo muy poderoso. Y ya lo vimos en la historia argentina. Fuerzas paraestatales, que ya las vimos en el último acto de Milei. Fuerzas paraestatales reclutadas desde el Estado. No es que era un grupo de una hinchada de fútbol, ¿eh? Eran gente que trabajaba para el presidente. Ojo, encapuchados trabajando para el presidente. Una esotérica que es el jefe, y efectivamente es el jefe de la banda de delincuentes, y siempre la brujería y la guita están muy vinculadas, ¿no? Y un tipo totalmente tomado psicológicamente por ese esoterismo. Juan, ¿la pasaste bien? Sí, re bien. Espero que les vaya bárbaro en el programa. Los felicito. Te quiero mucho a vos. A ellos los estoy conociendo, pero me caen bárbaro. Es un horario lindo para hacerlo. Y bueno, viva la patria. Ganamos el fútbol. Que el domingo Fuerza Patria gane las elecciones. Y que se vayan como motochorros, como se fue Esper de Loma de Zamora. Muchas gracias. Bueno, pasó el primer contragolpe. Bien. Siempre es mejor con amigos. Sorteo, creo, todavía. Hay audios, hay sorteos y hay tanda, Sí. ¿no? A ver, vamos a escuchar. Vamos a escuchar primero a algunos amigos. Ah, bueno, A espectacular. ver. Decadencia, mientras no se pare con estas injurias, con esta forma de degradar la palabra, degradar la especie humana, estamos en una espiral de decadencia, ofendiendo a santos, a personas que dedican su vida al bien común, ofendiendo a los discapacitados, a las personas más débiles. Mientras no se pare esto, entramos en una profunda decadencia espiritual y hay que rescatar esto de alguna forma. Bueno, que sigan bien y vamos con más programas. Buenas noches, felicitaciones por este gran debut. Un saludo para Facu, para Tommy y para Mauri, y que sigan los éxitos. Espero que lo puedas ver, mirándome a la cara hoy. El sol entró por la ventana, presagios de algo mejor, presagios de algo mejor. Bueno, no, largo, lo estoy escuchando, programón. Lo que diga Francisco, lo que diga Grabois. Muchas gracias por el contenido. Me ceno con este programa. Soy psicopedagoga, Cecilia, y me gustaría participar por el equipo matero. Espero que lo puedas ver, mirándome a la cara hoy. Que el sol entró por la ventana, presagios de algo mejor. No sé cómo no pude ver que el sol y la desolación se estaban disputando mi alma, pero la calma llegó y nada más importó. Presagios de algo Contragolpe, jueves de 21 a 23 horas en YouTube. Y vamos terminando el último contragolpe de jueves. Nuestro debut, nuestro bautismo. Gracias, sería la mejor forma de identificar el momento que estamos atravesando. Hay mucha gente del otro lado y también hay ganadores
Sí, ha ganado el libro y el equipo matero de El Viejo Chamán. El libro, lo tengo lejos, ahora no llego a leer el título. Vos, Facu, me Las vas a poder variaciones ayudar. rosas. Las variaciones rosas, el peronismo porteño. El ganador es Rodrigo, su arroba es Sueño de Perro en Instagram, lo muestro acá. Para la gente, muchas gracias Rodrigo por participar, muchas gracias a todos por participar. Lo más probable es que esto se repita muchas veces, así que van a tener muchas más oportunidades en ese sentido. Y qué lindo los audios también, ¿eh? Bueno, Y qué lindo los audios, sí. Gracias a todos por mostrar esto también. Mostramos. Tomá, dale. Decirle para la gente que no está viendo en YouTube qué es. Esto que tenemos acá en mis manos es un equipo matero entero de El Viejo Chamán. Pueden seguirlos. Le quiso enseñar a tomar mate al Papa. Pueden seguirlos en Instagram. Pueden Qué fino seguir. que está Charlie. Se tomó medio termo, grabó hoy. Sí, la verdad que sí. Solo, Solaria. Muy bien. aparte. Buenos títulos dejó. Dada la noche, dada el horario, ¿es posible que hagamos con vino el programa o nos acercamos demasiado al formato de cabaret? Yo estoy ¿Se completamente puede? de acuerdo con eso. Bancamos Me unas hacen semanas señas más ya. que estoy terminando un tratamiento y avanzamos. ¿Cómo estás? Bueno, bárbaro. Con 6 pastillas por día. 6 pastillas por día. Sí, es complicado. Wow, tirando. ¿Del bocho o de...? No, del estómago. Viene del estómago. Pero bueno, por suerte nos quedan tripas todavía. Déjame, yo no sé si se hace esto en radio porque hay gente que juega a ser invisible, pero esto no hubiese sido posible sin Leandro Gabriele y Martín Marchesi en producción. Ian como mentor de todo esto y Charlie, un operador más que afilado que nos ha tocado, un amigo que ya sumamos a la mesa arturiana que hacemos todos los jueves. Ahora va a venir con nosotros mamita. Seguramente. Ah, mirá. Lo vamos a llevar. Seguramente nos fumaremos unos puchos y nos tomaremos una cerveza. Fabuloso. Ganó Argentina, 2 goles de Messi. 3-0. Linda despedida. Sí. Muy bien. Linda despedida. Soy cero futbolero, perdón. Yo solo puedo decir eso. No, yo pispeé. La descripción más básica de todo. Iba pispeando. Nosotros, para los que no conocen el estudio de Radio con Vos, tenemos 3 referencias. 2 de ellos son monitores internos y el tercero es la tele que tenemos casi a la altura de la 100. Sí. ¿Cómo te sentiste, Facundo? Bien. ¿Bien? Contenido. Sí. Amigos. Tratando de resolver algunas dinámicas nuevas de la radio. Te quiere Grabois. Noté un cariño. Un poco más lento en radio. Yo voy por la calle esperando que la gente redondee. Y acá el tema de los silencios y los tonos forman parte del mensaje. Pero es más rápido que el stream. El stream es más lento, la radio un poco más rápido y definitivamente la televisión es minuto a minuto. Sin duda, sí. Estimado, ¿usted? Gran experiencia. Me encanta la radio. ¿Te gusta? Sí, creo que tuvimos una sola experiencia radial acá con Trapé hace una decena de años ya. Ahí en Universidad Nacional de Rosario. La radio es extraordinaria. Es extraordinaria. La radio es extraordinaria. Y no sé, quizás yo soy... Quizás mi luna en Virgo, me han dicho alguna vez, no sé qué. Wow. Pero me gusta la estructura. Me gusta tener una hojita que diga, che, esto de tal horario, tal horario. Ahora vamos con una canción, ahora escuchamos a la gente. La verdad, yo también me siento contenido. Por el formato, inclusive. ¿Hay pistas que se puedan dar de qué se va a tratar el próximo contragolpe? Bueno, de hecho, alguna pista pueden encontrar en nuestros respectivos Twitter, si son muy, muy, muy despiertos. Ya describimos algo que va a pasar en el segundo programa. Es para revisar. Sí. Es para revisar, es un programa para revisar. Es un programa para revisar. Qué lástima esa. Y también la gente que mandó audios. Muy lindos, muy generosos. Sí, el que más me gustó fue el de Flor Gutiérrez, pero Ok. la verdad que No lo escuchamos. ¿Lo la mandó? calidad de los oyentes estuvo por encima incluso de nosotros. Bueno, hay que acostumbrarse. No voy a estar en el próximo programa, sí voy a estar en el próximo cabaret, el domingo de 22 a 00. Poco Así compromiso, que, loco. Sí, el viernes se anunciará. Edad media, vamos a adelantar a la gente que nos acompañó, que nos eligió por encima de la selección. Totalmente. Así que vamos a hacer Edad Media parte 2. Este domingo nos ven en Cabaret Voltaire hablando de la Edad Media con medievalizados. ¿Quién va a reemplazar a Tommy? ¿En Es un Cabaret? debate, ¿no? No, acá. el jueves que viene. Buena pregunta, en contragolpe. Tenemos muchos Me amigos. gustaría una mujer. Tengo un Si par de quieren, candidatas. pueden tirarlo al chat. ¿Quién les gustaría que reemplace a Tomás Trapé por las próximas 2 emisiones? Puede ser uno, pueden ser varios. En la caja de 2. comentarios, porque ya está terminando el programa Sí. y según lo que ustedes quieran, Sí, será sí. convocada o convocado. Sí. Che, ganó la decadencia. Mal momento. Toda una definición de país.
Muchas gracias a todos. Esto fue Contragolpe. Radio con Voz en YouTube 899.